Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape este 1 de mayo. Feliz día para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy voy a hacer un editorial particular porque justamente es 1 de mayo y es una buena ocasión para ir a buscar hacia atrás en la historia algunas puntas de cómo resolver ahora el futuro. Y todo el mundo sabe que el 1 de mayo es, o se conmemora el Día del Trabajador por los mártires de Chicago. Una historia que quizás en detalle no se conoce tanto. Por ejemplo, que para el 1 de mayo de 1886, cuando empieza esta historia, las leyes que obligaban a jornadas laborales de 8 horas ya regían desde hace casi 20 años en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Solo que no se aplicaban. ¿Por qué? Bueno, porque no había una fuerza, ni en el Estado, ni en los trabajadores, que pudiera garantizar esa aplicación ante un capitalismo que en ese momento estaba muy empoderado, como ahora. Por eso empezaron estas protestas en todo el país el 1 de mayo, que se fueron extendiendo, y de hecho los acontecimientos por los cuales fueron juzgados los mártires de Chicago sucedieron el 4 de mayo, cuando en una gran manifestación en Chicago, en Haymarket, la policía empezó a reprimir después de que estallara una bomba, que nunca se supo bien quién tiró, y con esa excusa, primero mataron a una cantidad que nunca se pudo determinar de personas en el momento, pero luego además se hicieron razias y se aprovechó esa excusa, si les suena de algún modus operandi actual, no es casualidad, y empezaron a levantar a activistas, sindicalistas, militantes, solamente acusándolos de haber estado ahí o por haber estado ahí de crímenes muy graves, de asesinatos y demás. Bueno, finalmente 3 fueron condenados a cadena perpetua, 5 condenados a la horca, y así es como nacen los mártires de Chicago. Se sabe un poco menos, o se conoce o se dice un poco menos, que hoy conmemoramos el Día del Trabajador, el 1 de mayo, porque un año y medio después de que fueran asesinados en la horca los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, en su primera reunión en París, decidió que el 1 de mayo fuera el Día del Trabajador, para unificar en una fecha los reclamos que ellos veían que estaban sucediendo en todo el mundo por mejores condiciones de trabajo y demás, y también la lucha política que se derivaba de esos reclamos. Es interesante resaltar que en la Segunda Internacional no participaban los anarquistas. De hecho, lo que diferenció a la segunda de la primera es que los dejaron afuera, pero aún así reconocieron en la lucha de estos militantes anarquistas un paso en común por la dignidad de la vida de los trabajadores. Un año después se celebra por primera vez el 1 de mayo, es decir, la Segunda Internacional decide que a partir del año siguiente va a empezar a conmemorarse la fecha, empieza a conmemorarse el 1 de mayo. Esto es el 1 de mayo de 1890. Hubo mitines, protestas, piquetes, reuniones en todo el mundo, desde Buenos Aires hasta Nueva York, desde Viena hasta Copenhague. En cada lugar de distintas formas y en función de lo que se podía en ese momento. Y en la Rusia zarista, donde en ese momento obviamente estaba prohibida la organización obrera, la organización de los trabajadores, varios grupos empezaron a armar reuniones clandestinas que las disfrazaban como si fueran picnics de la primavera. 1 de mayo era el momento en el cual empezaba a haber buen clima en algunas partes de Rusia, se hacían reuniones al aire libre, en bosques, en campos, y los laburantes hacían de cuenta que estaban haciendo estas reuniones, si se quiere, lúdicas, para leer textos de distintos autores, discutir de política. Bueno, uno de los autores que leían era un tal Karl Marx. Rusia, 1890... obreros reuniéndose a leer autores de Marx. Todo eso fue evolucionando. Al año siguiente, de hecho, ya en algunos casos eran tan numerosas que fueron salvajemente reprimidas. Esas represiones generaron nuevas protestas. Y así el 1 de mayo se convirtió en Rusia en un hito que año a año fue creciendo, siempre en la ilegalidad en convocatoria, y que permitió, de alguna manera, que diversos grupos de izquierda, pro obreros y demás, fueran organizando sus luchas en una sola lucha, que no hace falta spoilear nada para saber que 27 años después de esas primeras reuniones clandestinas, terminó en una revolución, en la Revolución Rusa. Y también es interesante esto: el 1 de mayo de 1917,
Ya había abdicado el zar, pero todavía no se había declarado la Unión Soviética, no habían triunfado los bolcheviques, fue un periodo en el medio de muchas turbulencias, pero el Soviet de Petrogrado, que gobernaba esa ciudad, declaró el 1 de mayo día festivo y por primera vez se pudo salir a festejar legalmente y no en la clandestinidad. 500.000 de personas salió a la calle en Petrogrado ese 1 de mayo y entre las pancartas que proponían control obrero del Estado, había otras que pedían una jornada laboral de 8 horas, exactamente como habían hecho 30 años antes los mártires de Chicago. En octubre, cuando los bolcheviques toman el poder con Lenin a la cabeza, entre los primeros decretos que firma Lenin está la jornada de 8 horas. Y además el Día del Trabajador se convirtió en una fecha patria, como lo es hasta el día de hoy. El 1 de mayo de 1918 desfiló por primera vez por las calles el Ejército Rojo, y en los carteles y en las pancartas que había ese día también había homenajes a los mártires de Chicago, es decir, se comprendía ese paso que iba de los anarquistas a la Segunda Internacional, a la Revolución Rusa, con distintas ideologías seguramente, pero como una sola continuidad. En el 19 Lenin convoca a la Tercera Internacional, que se la conoce como Comintern, que tenía como objetivo explícito exportar la revolución. Así como la segunda había dejado afuera a los anarquistas, la Tercera Internacional deja afuera a todos los que en ese momento consideraban grupos reformistas y se quedaban solo los revolucionarios. El objetivo era armar una especie de guerra civil en toda Europa para expandir la revolución rusa, que no se cumplió, obviamente. De hecho, el Comintern no tuvo grandes logros, pero sí consiguió otra cosa que quizás no se había propuesto en un primer momento, que es que en todos aquellos países de Europa donde el Comintern tuvo una actividad más fuerte, y esto está estudiado, fueron los primeros países de Europa donde los gobiernos le dieron a sus trabajadores, le cedieron a sus trabajadores más derechos, entre ellos la jornada de 8 horas, por el miedo justamente a que la actividad del Comintern terminara en otra revolución. Es decir, hay una línea directa que va uniendo la lucha de distintos trabajadores en distintos lugares del mundo, con distintas banderas, con distintas ideologías, en pos de una vida más digna. En pos de una vida más digna. Todas las luchas para mejorar las condiciones de vida de las mayorías de los laburantes son parte de una única gran lucha a lo largo de la historia que tiene capítulos, que tiene avances, que tiene retrocesos, pero que fluyen como un cauce hacia un único gran río. Y esa es una lección que a los laburantes les cuesta incorporar, pero que el capital siempre tuvo muy, muy clara. Muy, muy clara. Las conquistas de mejor salario, de menor carga laboral, de tiempo libre, de vivienda propia, de capacidad de ahorro, de protección social, de movilidad social, de soberanía política, fueron elementos acumulativos de una construcción cimentada sobre la lucha de millones de hombres y de mujeres. Que insisto, con ideas distintas, banderas distintas, consignas distintas, tenían en el fondo un mismo objetivo, que era hacer una vida más digna para todas las personas. Se suele decir que el trabajo dignifica. Es mentira. El trabajo esclavo no dignifica. La explotación laboral no dignifica. Lo que dignifica es tener una buena vida cuando eso es fruto de tu trabajo. Y es un vínculo que funciona en dos direcciones. La recompensa, el buen salario, el tiempo libre, un techo, una buena jubilación, es lo que hace que ese trabajo sea digno. Y a su vez, haberla ganado con esfuerzo es lo que dignifica esa recompensa y distingue el ocio justo de la vagancia. Y Perón decía que para el peronismo existe una sola clase de persona, porque en esa continuidad histórica también se entronca el peronismo, y esa clase de persona es el que trabaja. Y esa no es una definición biológica, no es una definición antropológica, es una definición política. Básicamente dice, el peronismo debe representar a todos los trabajadores. A todos. Hay una sola clase de personas, las que trabajan. Hay un solo sujeto político, los trabajadores. Por eso, cuando empezamos a distinguir formales de informales, profesionales de obreros manuales, autónomos de empleados, más progres, más ortodoxos, más de izquierda, más de centro,
Bueno, cometemos un error, porque en realidad la lucha de todos es la misma, y si unos viven mejor, otros viven mejor. Si el progre vive mejor, el ortodoxo vive mejor. Si el obrero vive mejor, el comerciante vive mejor. Y ni hablar de los que excluyen de esa cuenta a los que no trabajan porque no pueden, porque quedaron tan excluidos de todos los circuitos que no se pueden insertar, que son cada vez más. Básicamente yo considero que el laburante es aquel que necesita trabajar para vivir. Y el que no es laburante es rico, que es el que puede vivir sin trabajar. Después hay muchos ricos que dicen, yo trabajo todos los días, sí, pero podrías estar gastándotela en el Caribe. Digamos, es tu elección laburar. Y otros dirán, bueno, y tal que cobra un plan no labura. Bueno, no labura porque no tiene cómo insertarse y cómo tener una vida digna a partir de su trabajo. Pero no deja de ser alguien que necesita trabajar para tener esa vida digna. Y esa definición es interesante o es importante porque también otra distinción que se suele hacer mucho es entre trabajadores y clase media. Y eso políticamente a veces tiene efectos muy concretos y muy preocupantes. Y la verdad es que lo que hoy llamamos clase media son laburantes que pueden garantizarse condiciones dignas de vida gracias al fruto de su trabajo, y lo que llamamos pobre son laburantes que a pesar de partirse el lomo laburando no pueden garantizarse condiciones de vida digna. Y eso es importante porque te da cuenta que la diferencia entre el pobre y el de clase media no es que uno es vago y el otro no, no es que uno quiere laburar y el otro no, sino que es que hay un sistema que no tiene lugar para todos. El pobre no es pobre por vago, no es pobre por incapaz, no es pobre por parásito, no es pobre por ser de determinada raza, de determinada religión o de determinada nacionalidad, sino porque hay un sistema diseñado para que quede afuera. Y en ese sentido también hay que decir que cualquier persona de clase media está mucho más cerca de caer en la pobreza que de no tener que trabajar para vivir. Y la prueba de todo esto es que en condiciones adecuadas millones de personas han salido de la pobreza en procesos muy cortos. Y también en condiciones adversas y más frecuentemente ha pasado lo contrario. Y eso no significa que millones de personas en pocos años se transformaron, pasaron de ser vagos a ser oficiosos o viceversa. No, significa que cambió el sistema y que ese sistema les dio lugar a más personas para tener una vida digna gracias al fruto de su trabajo. Bueno, eso cada vez pasa menos, pero no solamente cada vez pasa menos, estamos en un sistema donde cada vez hay más excluidos y donde hay cada vez menos posibilidades de tener una vida digna gracias al fruto del trabajo, y por eso todos tenemos que laburar 12, 13, 14 horas, por eso no hay vacaciones, por eso no hay tiempo libre, por eso no hay espacio público, porque ¿quién lo va a ocupar? Sino que además vivimos una época en la cual quienes tienen el poder están planeando eliminar cualquier mecanismo en el cual nosotros podamos recuperar algo de esa dignidad. Por eso y no por otra cosa es que hoy vivimos en una especie de estado de excepción permanente. Por eso y no por otra cosa es que hoy vivimos en la Argentina bajo un gobierno que no se rige por la Constitución. Por eso las leyes no se cumplen, por eso los fallos judiciales no se cumplen, por eso no tenemos derechos y garantías de manera efectiva, por eso Cristina está presa y está proscripta, por eso el periodismo no puede ejercer libremente su función, por eso se ha normalizado el espionaje y la vigilancia interna, por eso también se desnaturalizaron las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, algo que también está en la Constitución. ¿Se acuerdan del 14 bis? Es el artículo que habla de la dignidad de la vida del trabajador y establece que tiene que ganar una cantidad de dinero que le alcance para sostenerse dignamente, establece que tiene que haber seguridad social, establece que tiene que haber incluso participación de los trabajadores en las ganancias y en las decisiones de las empresas. Y van a decir, nunca se cumplió, o nunca se cumplió del todo, y es cierto, lo concedo, pero también hay que decir que nunca, como hasta ahora, fue el objeto explícito de un gobierno abolir el significado de ese artículo y de sus raíces políticas y morales más profundas. Y además quieren hacerlo de forma permanente, irreversible, que no importa qué votemos, qué decidamos, qué querramos los argentinos en el futuro, no podamos hacer nada para dar marcha atrás. La semana pasada, después de reunirse con Peter Thiel, Milei dio una nota para contar
de qué habían hablado y dijo que el dueño de Palantir estaba preocupado por saber cómo iba a seguir este sistema una vez que Milei ya no estuviera. Y al mismo tiempo salieron otras voces a pedir que se sostenga el rumbo. Lo hizo Macri después de reunirse con Pablo Roca, lo hizo el diario La Nación con una editorial muy contundente en ese sentido. Claro, ellos ven, seguramente antes de que se publiquen, estudios como el que salió hace un par de días de Atlas Intel que muestra que los dirigentes con mejor imagen pública son dirigentes que prometen cambiar radicalmente este sistema. Miriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, no son candidatos moderados, no son mileísmo con rostro humano, no son candidatos de centro, no son candidatos que vayan a sostener el rumbo, no. Son la evidencia de que la sociedad argentina no acepta mansamente el destino de colonia, de miseria, de abandono que le propone Milei, que le propone Peter Thiel, que le propone Trump. Y el mensaje que llega cuando uno escucha lo que dice Milei sobre lo que dijo Thiel, cuando uno escucha o lee el editorial de La Nación o las palabras de Macri, es: si ustedes quieren votar, voten, pero las decisiones importantes las tomamos nosotros en otro lado. Miren esta nota que salió hace un par de días con Diego Chaer, que es un funcionario que vendría a ser el zar de las finanzas, perdón, el zar de las privatizaciones de este gobierno. El tipo encargado de privatizar todo lo que se pueda privatizar. El objetivo es vender todas las empresas y cerrar las que no tienen sentido. Pero luego aclara, en otro párrafo: estamos madurando las condiciones previas para que si alguien quiere venir a reestatizar a ISA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales. Básicamente eso significa anular la voluntad del pueblo argentino hacia adelante. Vamos a tomar medidas que sean irreversibles, no importa lo que opinen ustedes, lo que voten ustedes. Entre paréntesis, pueden hacerlo por la ley de bases que le votaron un montón, que ahora quieren sacar chapa de opositores porque saben que como oficialistas no van a tener lugar el año que viene. Otro mecanismo para sujetar la voluntad popular, para limitarla, para extraer las decisiones importantes de la democracia, es la deuda. Es la deuda. El verdadero parteaguas en la historia reciente de Argentina no fue 2015, sino 2018. Fue a partir de ahí en el que nos empezamos a ir a pique, al fondo podríamos decir, y no volvimos a hacer pie. Y ahora están los mismos protagonistas completando esa tarea. La deuda externa ya es la más alta de la historia, según esta nota de la Política Online, superó los 483.000 millones de dólares, casi un PBI, se podría decir, y pasó la deuda del corto plazo del 3,5% al 14%, se cuadruplicó. La deuda es otra forma de cepo a la democracia. Si tenés que devolver una deuda excesiva, no tenés margen para desarrollarte, no tenés margen para decidir hacer lo que realmente necesitas. Y esto es algo que le pasa a cualquiera cuando está endeudado, que dice: uy, haría un montón de cosas, pero no puedo porque tengo que devolver la guita antes. Y más le pasa a los países. Esta semana también habló el ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosati, en un evento donde dijo básicamente que el Congreso y los tribunales tienen que ponerle un límite a la política económica del gobierno. Dice: es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda. Hace toda una interpretación bastante libre de la Constitución Nacional. Una pena cuando tiene ahí el 14 bis esperando por ser aplicado, que no necesita mucha interpretación, es bastante explícito, pero evidentemente Rosati no está para representar a los trabajadores, sino al capital. Y obviamente cuando dice esto no habla de este gobierno, al que deja hacer alegremente con sus votos, sino que está avisando que si viene otro que quiera hacer otra cosa, la Corte no lo va a dejar. Y esa es otra forma de ponerle un cepo a la democracia y a la voluntad popular. En la misma Expo Garca, donde habló Rosati, habló un empresario que tampoco suele hablar, que es Eduardo Costantini, uno de los ultramillonarios o supermillonarios que tiene Argentina. Y Costantini, más allá de que le preguntaron por Milei y demás, en un momento dice que lo que él espera es que exista en la Argentina un sistema político con la consistencia de una gobernabilidad donde la política tenga menos protagonismo.
Y me parece que en esa frase de Constantini lo está todo, ¿no? Está todo resumido. Que la política tenga menos protagonismo. Saquen sus sucios votos de mis negocios, pareciera que dijera, ¿no? Porque la política es, o debería ser al menos, la herramienta de los trabajadores, de los pueblos, para influir en esas decisiones. Pedir menos protagonismo a la política es pedir que vengan un puñado de tipos, algunos de afuera, otros de acá, a decirnos que nos corramos, que les molesta nuestro hambre, que les molesta nuestras protestas, que los dejemos seguir juntando la empala tranquilos, sin romper las bolas. Y a principios de este año ya hablábamos de posdemocracia, no como una etiqueta, sino como el reconocimiento de que estamos viviendo bajo una forma diferente de gestión estatal, que ya no pasa por la voluntad del pueblo, de los trabajadores. Ese término viene de un libro que ya tiene más de 20 años, un libro muy interesante, un tipo que se llama Colin Crouch, que se llama precisamente Posdemocracia, y que define ese fenómeno de una forma que podría haber sido escrita ayer, y pensando en la Argentina. Porque dice, bueno, en la Argentina y en buena parte de Occidente, ¿no? Aunque las elecciones continúan celebrándose e influyendo, el debate electoral es un espectáculo estrictamente controlado, conducido por grupos rivales profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que ejerce sobre un número limitado de cuestiones seleccionadas por estos grupos. La democracia solo alcanza un número limitado de cuestiones. La masa de ciudadanos desempeña un papel pasivo, limitándose a reaccionar a las señales y estímulos que recibe. Y aparte del espectáculo de la lucha electoral, la política se decide en privado mediante la interacción entre los gobiernos electos y las élites que representan intereses económicos. Está todo ahí. Y a fines del año pasado, en un artículo muy interesante, del cual también charlamos durante el verano, la revista Crisis habla de posdemocracia y lo define también muy inteligentemente como el encogimiento del espacio de la decisión, la cristalización de estructuras que se sustraen de la determinación colectiva, la ampliación de lo que no se puede. Cuando te dicen, no vas a poder volver a estatizar las empresas que privaticemos, cuando te dicen, no vas a poder decidir tu política económica, cuando te dicen, no vas a poder tampoco soltarte de la mano de hierro del imperio yanqui, porque si podemos pasear los portaaviones por el país como se nos cante, después anda a decirle que se vayan, ¿no es cierto? Y yo agrego esa reflexión, que es una consecuencia directa de este anarcocapitalismo que propone Milei, un sistema en el cual el dinero tiene que tener una libertad absoluta para entrar, para irse, para acumularse, para hacer monopolios, y para que el dinero tenga libertad absoluta, quienes debemos quedar sujetos a eso somos nosotros, las personas, los laburantes. La plata que falta en nuestros bolsillos, la plata que falta en los hospitales, en los medicamentos, en el transporte, en la actividad, es toda plata que termina yéndose a los bolsillos de los Constantini, de los Elstein, de los Roca, de los que quieren mantener el rumbo, con o sin Milei. Y que van a hacer lo que sea para mantenerlo. Democracia, para terminar, antes que ninguna otra consideración metodológica, institucional y demás, debe ser la forma de gobierno en la que el pueblo, compuesto por personas consideradas iguales, es el fundamento mismo de poder y por lo tanto debe tener voz y responsabilidades, derechos y garantías. El desafío que tenemos por delante los laburantes y sus dirigentes no es construir una fuerza que permita ganarle a Milei, porque no va a alcanzar con eso. El desafío es construir una fuerza que permita desafiar este status quo posdemocrático, recuperar el poder que nos robaron todo este tiempo, el poder de decidir qué hacer con nuestro tiempo, el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas, esa forma tan particular y necesaria de poder que se llama libertad y que no tiene nada en común más que el nombre con la libertad que embanderan ellos, que es la libertad del fuerte de abusar del débil, sin que haya ninguna política para impedirlo. Por eso, en este 1 de mayo, mi mensaje para todos ustedes es que los que trabajamos tenemos que organizarnos. No para ganar una elección, no para gobernar, como se dice ahora, sino para recuperar el poder. Porque sin esa condición
no va a alcanzar nada de lo que hagamos para cambiar las 4 o 5 cosas que hoy parecen condenarnos a un futuro peor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz día, compañeros y compañeras. Feliz día Muy para feliz todos. día. Quisiera retomar lo de Constantini, me parece muy interesante para un día como hoy. Si el sector empresario quiere estar reunido en Yao Yao, ¿no? Los dueños de la Argentina, como en algún momento lo llamó Majul, están justamente distribuyéndose lo que quede de la Argentina, de atractivo para distribuirse negocios energéticos, ¿no? Están en esa hoy, en este momento, a expensa del dolor de las personas con discapacidad, de jubilados, jubiladas, ¿no? Sería bueno que la política deje de trabajar para esos empresarios. O sea, empiece a representar a la población que los vota. Porque si no, ponemos el foco en el sector beneficiado, pero también hay que pensar que hay una complicidad manifiesta, explícita de sectores importantes de la política que trabaja para los empresarios. No estoy diciendo que hay que trabajar contra los empresarios, para que se entienda. Sobre todo esta semana en la que Miriam Bregman está muy arriba en las encuestas, ¿no? Y ya ayer escuché todas las chicanas que le dedicaban a Mati Colombati, con quien me solidarizo. Pero digo, no se trata de trabajar en contra, se trata de representar lo que se dice que se representa. Si vos te presentás a elecciones, por ejemplo, por el campo popular, peronismo en sus acepciones, ¿no? Y después te das vuelta y acordás con empresarios a cambio de sponsoreo para campañas, porque encima es eso. Hay una praxis migajera en el sistema político que la hace entonces cada vez menos respetable. Y es lo que se manifestó con el voto a Milei. Es decir, que Constantini no hace más que verbalizar lo que siente la élite, que es muy parecido, pero por razones totalmente opuestas, de lo que sienten las mayorías populares respecto a la política, que no sirve. O que en tal caso es un escollo, es una molestia. Claro, son razones opuestas. Para Constantini o para los que están reunidos ahora en el Yao Yao, lo ideal sería que exista un presidente del Banco Central como en Perú, que tenga poder permanente y que la política no interfiera en sus negocios. Y para las mayorías populares lo que ven es el comportamiento de casta de Adorni, antes de otros, ahora de Adorni, antes de otros. ¿No? Ayer lo discutíamos en Verdades. Adorni no es el primero que usa la custodia para beneficio propio, ¿eh? No es el primero. No va a ser el último tampoco. No, tendría que ser el último. Yo aspiro a que sea el último. Es que ahí está la clave, me porque parece. si caemos en la idea de que no va a ser el último, entonces la política no sirve. Tiene razón Constantini. ¿Qué dijo Constantini? Lo que acaba de contar. Que hay que sostener el rumbo, básicamente. Lo que dijo es Estamos queremos mal, pero un vamos país bien. en el cual la política no interfiera con el desarrollo del país. Palabras más, palabras menos, lo dijo así. Sí, Lo dijo Claro, exactamente claro, así. sí. claro. Pero es lo que se está diciendo ahora en el Yao Yao, ¿eh? Yo estaba repasando. Y es lo que le dijo Peter Thiel a Milei, lo reconoció el propio Milei. Claro, Dijo, claro. quiere saber cómo vamos a seguir cuando yo Sin ya mí. no esté. Yo lo entiendo. Viene un político profesional acá y te dice, sí, ¿yo cómo financio la campaña? Que es parte de lo que decías vos. Es que ahí ¿Cómo a eso financia la iba, campaña? es que a eso iba mi editorial. La cuestión es el sistema. Pero para, No la es un prioridad de un sistema, político es financiar su campaña. ¿Esa es la prioridad? No, Bueno, pero entonces seguramente- tiene razón Constantini. Pero es muy posible que para llegar a algo te conteste esto, te diga, ¿y cómo financias? No, No, pero- bueno, pero tampoco es tan sencillo. Yo ni digo, vos querés Vos me estás candidatearte a diciendo que presidente, buscan tenés que plata hacer- solo para financiar Claro. sus campañas. No, pero, Pero bueno, pero claro. cuando vos querés armar una candidatura Sí. o querés impulsar a alguien, la política se alimenta de esto. Yo estoy a Estamos favor todos de de la acuerdo con política. Yo creo que la política es Pero transformadora, no es es uno solo, ni virtuosa. dos, ni tres. Cuando se aplica en el sentido virtuoso, cuando se aplica en el sentido de casta. ¿Qué es lo que reprobó la sociedad cuando votó a Milei? Ahora, el Ese contraargumento, comportamiento. El contraargumento que dice Johnny, que es cierto, porque es algo que te puede decir un político si vos le planteas esto. Te lo puede decir en habla- off, no sé si lo va a decir en on. Habla a las claras de que hay un sistema que a lo largo de los años ha ido haciendo que el peso del capital sea mucho más importante que el de los laburantes. Porque hace 30, acá y en todo Occidente, hace 30 años los sindicatos podían bancar una campaña y hoy no pueden ni por ley ni porque no tienen espalda financiera esto para que digo hacerlo. público. Hace 20 años había límites para que las empresas no pudieran volcar toda la guita que quisieran en las campañas. Hoy esos límites se están borrando o se terminaron de borrar. Entonces también, y hace otros años, hacer una campaña
implicaba un gasto, un cierto gasto, y hoy implica, por el acceso a nuevas tecnologías, por la cantidad de votantes que intervienen y demás, un gasto mucho más amplio. Entonces, si el Estado no prevé eso y busca maneras de ecualizar, como se hizo en su momento al repartir igualmente el espacio de publicidad, cuando se pone un tope a los aportes privados y demás, entonces la lógica de desregular es que el capital tenga más peso que el laburante a la hora de ir a elecciones y que un político te pueda decir, si yo no hago concesiones, nadie me financia la campaña. Y eso es lo que público, se va a puede decir buscar, desde arriba. Yo creo que, también recuperando un poco la editorial, ¿no? En esta historización, lo que hicimos en términos del día en el que estamos, me parece más interesante pensarlo un poco más desde abajo, en términos de, bueno, las discusiones de las dirigencias, las discusiones de cómo se concretiza ese objetivo, esa campaña, además, no sé, no me parece lo más interesante o lo más fértil en este contexto donde la gente está muy decepcionada de un gobierno que apoyó porque entendía que venía a dar vuelta a la mesa, a patear el tablero, y de repente lo tenés a Dorni, si se quiere, como la figura que caracteriza a alguien que venía de una clase media, que venía de un departamento en Caballito con un inodoro en la ducha, con la realidad de la clase media, pelado, vistiéndose como uno más de nosotros, y de repente lo ves y el chabón tiene 3 casas, pelo, y se va a Nueva York en vuelo. Sí, lo del pelo me parece una pero exceso. La observación sobre la situación capilar de Adorni me parece un exceso. Bueno, pero más allá No se habla de la capilaridad del otro. ¿Me pueden dejar terminar el argumento? Sí, perdón, el punto es, más allá de la pelada de Adorni, es que grafica muy bien justamente una persona que era uno de nosotros, un ciudadano de a pie, y va a la política y se transforma en todo lo que se suponía que despreciaba de la política. Correcto. Entonces hay un montón de gente que está decepcionada con eso. Sí. A mí me parece interesante hablarle a esas personas que tienen razón en estar decepcionadas, porque apostaron a algo y los cagaron. Adorni Y los no fue a la cagaron, y política. saben que los cagaron. Adorni no fue a la política. Por eso es la diferencia. Este gobierno llegó diciendo que no era la política. Y este gobierno llegó, o Milei llegó con una campaña de muy bajo costo. No necesitó de los millones de dólares. Más o Fue el menos. economista más llevado a la televisión. Gratis, 2018. gratis. No, Lo no, llevaron no. gratis, y las campañas en las redes sociales en esos años era extremadamente barato comparado con las campañas Está bien, pero tradicionales. hay informes que muestran la cantidad de minutos que tuvo Milei en televisión en ciertos canales y cómo se fue incrementando. Sí, ojo, que él se él no queja los igual, pagara, que él no los pagara no implica que alguien no los haya pagado. Y Era quiero- el sí. personaje chistoso. Sí, está bien, pero el personaje oh. chistoso no era solo rating. El dueño de un canal no mira solo el pero, rating. No fue financiada como en la forma tradicional. Nequian invirtió en Milei, Él no está para también. hacerlo presidente, sino para mortificarlo a Macri. Perdón, y el Ese es propio el masismo. startup de Milei. Hoy Milei era- reconoce el propio masismo que lo hacen crecer a Milei porque un año antes del 23 Massa le puso mucha plata. estaban terceros. El ese gobierno es el estaba positivo, tercero en ese una es el elección positivo, ¿no? y lo hacen crecer a Milei para poder torcer eso y se reprochan que estuvieron a 2 puntos de ganar Estas en son primera las vuelta. cosas Hay que unos- no se hay unos soportan muy- de la política. Claro, Digo, claro. esa Bueno, no, sí, especulación pero- sí, total total. que hago crecer al La otro. Rosca, ¿Puedo dejar un dato la que me rosca parece está interesante? hipervalorizada en el campo popular. La única razón por la cual se moviliza el campo popular hoy es por la rosca. No se moviliza por ninguna. Ayer vimos cómo no hubo prácticamente una movilización efeméride, en función de una efeméride, ni siquiera porque no se verbalizó. Después en el acto sí se verbalizó alguna crítica al gobierno, ¿no? Por parte de los dirigentes Sí, de la CGT. hay un off Pero no muy- se movilizó como crítica al gobierno, porque no fue convocada así la marcha. Decía, hay un off muy divertido dando vueltas en estos últimos días sobre este tema que estamos hablando, de un peronista diciendo, bueno, hicimos eso porque se ganaba Bullrich, terminamos todos fumando pucho Marcos Paz. Está dando vueltas No, eso, no, que está muy divertido, claro, que y es ese cierto. pacto, ese pacto funcionó. Claro, Terminaron No, todos. salvo para terminaron. Cristina, exactamente. Bueno, en caso de que Cristina hubiese formado parte del interés de quienes hicieron el pacto, yo tengo para mí que Cristina quedó afuera del pacto, por eso es que está presa. Pero ese pacto funcionó. Sí, funcionó. Lo estamos viendo todos los días, digamos, ¿no? Ahora, Pero pero eso es un pacto de casta, ¿eh? Sí, sin duda. En los términos, no sé, Sí, elijan sí, cualquier sí. diccionario y en cualquier diccionario la definición de casta va a tener estos componentes. A mí me llamó la atención, es un dato que me parece que interesante para poner en la mesa. Vos citaste la reunión de los ricos o de los que se definen como dueños de la Argentina en el Yao Yao, una reunión que se hace Eso ya se desde hace... define así.
hace 14 años que Sí. se viene realizando. Y que este año no tuvo la presencia ni de Madanes Quintanilla ni de Pablo Roca. Sí. Y es todo una señal de cómo se está Están chochos reconfigurando. por eso, ¿eh? Sí, claro. Están contentísimos. Hoy Sí, habla no- Marcos Bulgeroni, que es el enemigo íntimo de Roca en este tiempo. Claro, cómo se está reconfigurando el poder económico también en el país. Sí, pero eso es lo que hacen todos los gobiernos que vienen a gobernar como programa de negocio, Fer. Vos lo sabés muy bien. Pero claramente, porque paralelamente, Configura una nueva casta. paralelamente O a la dentro de la ausencia, casta que existe, elige Claro. ganadores y perdedores. Claro, dije, los negros, paralelamente a la ausencia de Paolo Roca en el Yao Yao, ayer Sheinbaum presentó una inversión multimillonaria de Desde Ternium en En México. México. Sí, lo Así mismo es. había hecho Lula en el primer disgusto de Milei con Con Roca. el gerente de Ternium al lado de la presidenta de México, anunciando y explicando cómo ahora México iba a agregar valor a sus exportaciones. Digo, es toda una reconfiguración del poder económico en la Argentina y de cómo esa reconfiguración nos está dejando fuera del mundo desarrollado. Sin ninguna duda. Pero Yo, si ya- quieren, yo, mira, está yo te- la presentación de Sheinbaum porque es genial. Sí. Yo le voy a pasar ahora al Tano a la producción algunos testimonios de los que se están recogiendo en el Yao Yao, que si bien hay mucho hermetismo, siempre hay alguna que otra filtración, ¿no? Sí. Incluso tengo alguna grabación. Apa. Es interesante, perdón, quiero añadir a lo que vos estás diciendo como aporte. Esta no es una de bueno contra malo. Vamos a aclarar esto porque si no la gente tiende a tomar partido como si esto fuese una de Sí, como DC. si Roca fuera o- Batman. Claro, una de DC o una de Marvel. No. Roca, apenas empezó la pandemia, echó a 1.500 trabajadores para conseguir plata del Estado. Sí, para Como- mostrar además de que, para que mostrar podía, poder. porque el Estado No había es dicho, bueno, Roca. no despidan, y Roca dijo, No es mirá bueno, cómo ¿eh? despido. No es bueno. Viene como dice Milei, viene extorsionando a la Argentina hace décadas. Ahora, y pondría en discusión el hecho de que sea un empresario nacional porque está constituido en el extranjero justamente para evadir impuestos. Hay varias características del Grupo Roca, incluso su influencia sobre formadores de opinión muy bien reputados hoy, al servicio de Roca, que me permiten cuestionar, digamos, o me llevan a cuestionar que ese sea un ejemplo de empresario nacional. El problema es que no hay un contraejemplo, porque el contraejemplo que se propone como tal es Marco Galperín, Que peor. que es peor, que le cobra tasas de usura a personas desesperadas. ¿Entendés? Entonces el problema es que la élite argentina, lo voy a decir en francés, que la élite argentina es una mierda, ese es el problema. Ahora, pactar con esa mierda te llena de mierda, no te hace hacerla más virtuosa. Si vos sos un dirigente político del campo popular, que te presentás a representar los intereses de los trabajadores, sigamos hablando de los trabajadores como propone Cande, que me parece lo adecuado, no solamente por el día que es, sino porque están subrepresentados los trabajadores. Entonces, sigamos hablando de los trabajadores. Si vos te presentás a representar a los trabajadores y lo primero que haces es pactar con esta élite de mierda para privilegiar sus intereses, estás traicionando a los trabajadores. Pero Yo Vamos a no ver, creo Tenemos que, acá yo no la creo que la traición. presidenta de México esté pactando con No. Paolo Roca. Pero Digo, pará, y sin embargo, Sheinbaum ordena una élite que es mucho más complicada que la Argentina. Bueno, entonces tenés oportunidad y Por tenés supuesto, posibilidad de hacerlo. Por supuesto, Digo, yo estoy no- cuestionando que no se hace. Es que hay no estoy cuestionando. Perdón, Digo, hay no, una claro, estoy distinción cuestionando también, que no se hace, ¿no? Porque claro que sí. Lula también Pero me lo estás hace. poniendo en el lado de que yo quiero pactar con Pablo Roca. No, no, yo quiero no. ordenarlo a Barcelona. Yo No. quiero una Sheinbaum que ordene eso. Por supuesto, yo quiero lo mismo. Pero Bueno, además ahí- Yo estoy cuestionando que no hay. Sí. Belén. Sí, no, que decía, en esto que discutían y que Nico lo ha dicho en muchísimas editoriales. Nico dijo todo. Los editores. No, siempre, no, pero a Siempre. lo largo del verano que hemos estado juntos con Nico. No, pero digo, por ejemplo, en Se casa. viene el libro. En provincia de Buenos Aires lo que te reprochan todo el tiempo, uno le pregunta, ¿no? ¿Qué opinás de los departamentos de Adorni? ¿Qué opinás de esto? Y justamente lo que te dicen en provincia de Buenos Aires es no caigan en los escándalos del gobierno de Milei porque quieren llevar la discusión para ahí cuando en realidad lo que nosotros queremos discutir es que lo que no funciona es el modelo, no el personaje de turno de este momento. Entonces, en esa discusión y respondiéndole a Johnny cuando dice quiero hacer una campaña, necesito un empresario, arranquen al revés.
armen un sustento fuerte, que te haga medir alto, que tengas una representación y ahí empezá a tensionar fuerzas y a construir poder. Sí. Y te agrego... Para acomodar a los Pablo Roca de la vida. ¿Por qué no hay que mirar a Adorni? Me interesa. ¿Cómo es la No, no es explicación? que no hay que mirar a Adorni, es... Sí. Lo que acá te quieren convencer es que Milei está loco. Sí. Pero en realidad... discutamos que lo que no funciona es Sí, el modelo, ese es el porque tema. si no lo corres ¿Por a qué no Milei pueden ser y las te dos aparece... cosas? ¿No será que hay sectores No, está de la bien, pero política hay- preocupados sí. porque si miramos a Adorni, en réplica se empiezan a mirar otras propiedades también? No, pero no es... Me Hoy da si la fuera... sensación, ¿no? No, pero no es pues si fuera Adorni. A lo que voy es, si vos estás todo el día hablando de que Adorni se compró 3 departamentos, 4 departamentos, y no estás hablando que mientras tanto Milei sigue haciendo mierda el consumo, Pero ¿por qué discutamos... no se pueden hablar de las dos cosas? No, Sí, no no te entiendo digo, la contradicción entre no una te cosa digo y que otra. no, lo que quieren es el tiempo que ellos quieren discutir que el modelo no funciona, amén de que Adorni es casta, que ya lo han En todo dicho, caso, vos o como sea, Adorni lo han periodista criticado. tenés el derecho, como periodista tenés el derecho de cuestionar las No dos entiendo cosas la y avanzar, contradicción. Se puede hablar de de avanzar, podés No, no, hablar de dos contradicción, cosas. no quedar encerrados en Uno eso. entiende que Me quien parece no más tiene discurso nada que eso, ¿qué quiere ocultar que le también diga? quiera... Claro. No, uno entiende que quien no tiene nada que ocultar también quiera centrar la discusión en el modelo y no en lo anecdótico de Adorni. Sí. Digo, Se lo porque ha eso fue criticado Adorni, de cuestionar la forma, sino el fondo, salió de la rúa y no Dualde en el, De acuerdo. como Yo continuidad creo que del se puede hacer las dos menemismo. cosas, ¿eh? Estamos Ahora- en capacidad de hacer las dos cosas. Ahora, también Sí. hay otra cuestión, para redondear, si se quiere, un poco esta discusión, que es esta idea también de la neutralidad o demás, ¿no? Que como el peronismo no es clasista, y no lo es, entonces tiene que ser equidistante entre los trabajadores y los empresarios. Y eso tampoco es cierto. A ver, hay un concepto que se entiende muy fácil cuando se habla de legislación laboral, que es, si la legislación es neutral, sale ganando el empleador porque hay una asimetría en la relación. Lo mismo se puede aplicar a la política. Si el Estado es neutral, sale ganando el capital porque hay una asimetría en la relación. El Estado lo que tiene que lograr es una armonía, y esa armonía no se logra con neutralidad, sino reforzando el lado del trabajador, que es el que está en desigualdad y en situación de asimetría. El peronismo de la neutralidad es el que se presenta hoy. Yo no sé si... Hoy tiene un acto. ¿no? Sí, hoy tiene un Ay, alto el grupo de tercer dirigentes, espacio, pero me parece sí. que... Pero no estoy para ponerle rostro a esa definición. La Me verdad, parece mira, te voy a ser más crítico que vos todavía. No sé si es el peronismo de la neutralidad o no, porque más allá de un grupo de dirigentes que están viendo qué lugar encuentra en la próxima elección, no veo nada en ese No, pero por encuentro eso, de hoy. pero me no gustó pasa por la ahí. idea, me gustó la idea. Ahora, para ponerle nombre, porque está bueno porque son los que se van a presentar a elecciones. ¿Quiénes serían hoy los representantes del peronismo de la neutralidad? Yo creo que hoy todo el peronismo está buscando una identidad. No es una cuestión de un dirigente u otro. Ok. Todo el del peronismo hoy está buscando una identidad. Pero Hay no algunos todos se dirigentes que- proponen neutrales. Hay algunos dirigentes que tienen identidades más definidas pro trabajadores, como Grabois. Hay otros dirigentes que tienen identidades más definidas pro empresarios. Ok. El movimiento en sí no tiene, uno no sabe hoy si gana el peronismo, Problema de la qué conducción, dirección va a ¿no? tomar mañana. Problema de la conducción que le da nitidez al O de la rumbo. falta de conducción. en No, todo por eso, el caso. problema de la falta de conducción. Así es. Pero me parece interesante el concepto, porque la neutralidad hemos visto que tiene mucho marketing, mucho sponsoreo, Muy pocos votos. muy pocos votos. Muy pocos votos, así es. Así O sea es. que no se ganan elecciones desde la neutralidad. No pareciera, no, por lo menos en Pero es un Argentina negocio esta lucrativo, década. digamos, un negocio político muy Y lucrativo. porque En la años neutralidad pares. se parece mucho a Sí. mantener el rumbo. Sí, Bueno, total. llegamos hasta acá, no aprestemos más el acelerador, pero tampoco retrocedamos. Che, quiero aprovechar que tenemos acá con nosotros a uno de los protagonistas de las últimas jornadas, el señor Jonathan Eguier, no solo por la persecución de la que ha sido víctima, como tantos colegas, sino también por la gran exposición que hizo en la Cámara de Diputados cuando tuvo que salir a mostrar este capítulo, pero con una noticia más o menos buena de anoche, Sí. que es que el lunes van a poder volver a entrar a la Casa Rosada, y la duda es si va a haber o no conferencia de prensa. Sí. Contanos un poco A cómo ver, viene eso. Anoche finalmente nos confirmaron a los medios y a los periodistas que a partir del lunes se reabre la Casa Rosada. Javier Milei retrocedió en esta medida que fue un bochorno realmente. Estamos hablando del acto de censura más grande en la vida democrática de la República Argentina, que es haber cerrado la sala de prensa de la Casa Rosada. El lunes van a haber pasado casi 12 días de haber tomado esa decisión. El lunes me confirman recién que vamos a poder entrar todos.
Recién habló Adorni, ahora lo vamos a escuchar, Manuel Adorni, jefe de gabinete, sobre lo que se viene. Seguramente va a haber algún tipo de restricción y demás, pero a partir del lunes vamos a volver a ingresar. No está confirmado todavía si va a haber conferencia de prensa. Ayer en el gobierno decían va a haber conferencia de prensa este lunes. Recién salió Adorni a hablar. Vamos a ver el tape número 6, donde lo pone en duda. Tal vez la conferencia de prensa de Adorni es el lunes o tal vez el martes. Esto lo confirmó recién en otra radio. Vamos a escuchar a Manuel Adorni. Los hechos ocurridos son de público conocimiento. Las grabaciones dentro de Casa Rosada, en lugares donde no se podía grabar. Grabaciones que fueron claramente clandestinas, reconocido en el propio programa de televisión. Punto a la nota al pie, la verdad es que bien por todos los periodistas que salieron efectivamente a cuestionar lo que había pasado en relación a las grabaciones clandestinas. Y bueno, se entendió que por cuestiones de seguridad había que revisar protocolos y había que revisar los lugares por donde se había filmado y lo que todos vimos por televisión. Y bueno, entiendo que está todo en proceso para que el lunes se reabra y se vuelva a la normalidad. ¿Cómo funcionaba antes o va a haber algún tipo de modificación? No, modificaciones va a haber seguro, digamos. No está claro que no se puede permitir que nadie, no solo periodistas, ¿no? Pero especialmente esto ocurrió con los periodistas acreditados que filmen en lugares que no están permitidos. Bueno, esto, mucha alegría porque Mauricio Novelli, si vuelve a ir a la Casa Rosada, no va a poder firmar la Casa Rosada ni sacarse la foto en los baños y demás. Así que una alegría, una pena por Mauricio Novelli, lo lamento mucho. Vamos a escuchar el tape número 7, donde Adorni ahí empieza a decir, bueno, no sé si el lunes o martes, vamos a ver. A mí no me terminan de confirmar si el lunes va a haber conferencia, pero si no es el lunes, será el martes, lo dijo así el jefe de gabinete. ¿Y el lunes vas a dar una conferencia de prensa? Mira, no está confirmado, la verdad es que me parecía que era acorde dar una conferencia de prensa en virtud del informe en el Congreso y de que hace varios días que no tenemos desde la sala de prensa contacto ni conferencias con los periodistas acreditados, porque por supuesto no estaban en Casa Rosada, así que me parecía que me parece que la semana que viene va a haber una conferencia, si no es el lunes será el martes, pero sí, efectivamente va a haber conferencia de prensa. Bueno, esto es parte de que el gobierno intenta ya encapsular definitivamente y darle un capítulo final a los problemas personales y judiciales de Adorni y dar vuelta a la página, empezar un capítulo nuevo que vuelva. Pero perdón, eso depende de los tiempos de la justicia, sí, ¿no? pero el gobierno intenta salir de alguna manera. Es cierto, esto hay que reconocerlo, está bajando la espuma. Esto inevitablemente, el tiempo cuando estalla algo, a las 2, 3 semanas empieza a bajar, al mes, y cada vez va a ir bajando cada vez más. A ver, no es que va bajando a nivel mediático, pero a nivel judicial se sigue avanzando. Recordemos que está el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Poricita a cargo de esta causa, que todos los días suele haber novedades. Hay que ver si hay novedades más importantes en los próximos días, pero de a poco empieza a bajar la espuma. Por lo menos esto consideran en el gobierno, que en Casa Rosada quedaron conformes con la ponencia de Adorni el otro día. Él va a intentar reforzarla en esta conferencia de prensa. ¿Va a consultar con un abogado antes de cada respuesta, como hizo en el Congreso? A ver, el discurso en la conferencia de prensa sobre este tema va a ser: el tema está en la justicia, yo todavía no presenté mi declaración jurada, cuando la presente va a estar todo ahí, no cometí ningún delito. Bueno, lo que ya dijo, lo que escuchamos el otro día en el informe de gestión, no cometí ningún delito y lo voy a demostrar. Hoy también lo repitió en esa entrevista radial. Si va a haber alguna pregunta, va a ser esa la respuesta. No hay que ver cuántas preguntas va a haber y demás, y cuánto se va a preguntar sobre esto. Le repito otra vez a quienes nos están escuchando, yo no puedo preguntar en esta conferencia de prensa porque ya pregunté en la última, en un reglamento interno donde los que preguntamos no se repite. No pueden repetir, no pueden salir sorteados. Y entonces algo que es una costumbre de los propios laburantes, no es una condición que pone el gobierno, aclaremos. Es interna y no de Casa Rosada. Recordemos que esta decisión fue comunicada anoche, ya nos llegaron mail, nos ratificaron las acreditaciones. El Destape está acreditado, obviamente. Yo sigo acreditado en Casa Rosada, mi compañero Javier es Luqui también, somos los dos acreditados del Destape. El Destape está acreditado. Desconozco un poco la situación de los otros medios. No sé cómo quedó el tema de TN y demás ahí, porque bueno, ahí hubo mucho ruido con respecto a esto.
Esta decisión se toma ayer a la noche, pero a la mañana, ayer hubo un sacudón fuerte para el gobierno desde el Congreso. Hubo diputados de la oposición que llamativamente se unió. A mí lo que me decían varios diputados es, la sala de prensa unió a la oposición, raro. Nos unió a los peronistas no acá, a los kirchneristas, a Provincias Unidas, a socialistas, a gente de la coalición cívica, y ayer quedó reflejado eso en esta Comisión de la Libertad de Expresión en el Congreso, donde nos citaron algunos acreditados y otros periodistas. Fue encabezada por Nicolás Trota y Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, una ex libertaria, también llamó la atención. Recordemos que esta reunión de ayer de comisión no fue citada por el presidente de la comisión, que es Guillermo Montenegro, que es libertario, que obviamente no quería saber nada, así que se autoconvocó. Hubo testimonios muy fuertes. Para mí el más fuerte de todo fue el de Liliana Franco. Vamos a ver el tape número 3, la periodista de ámbito financiero y TN, también acreditada en Casa Rosada. Fue muy fuerte contra el presidente Milei. Lo escuchamos. Lo que no acepto es que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas. Porque reemplacemos periodismo. Digamos, el 95% de los negros son basuras humanas. Reemplacemos el 95% por lo que ustedes quieran. Negros, judíos, médicos. Eso es lo grave. Bueno, fuerte, es más largo el testimonio de Liliana Franco. Está dando vueltas en las redes sociales si lo quieren ver completo. La verdad que fue muy fuerte. Otra de las que también fue muy fuerte fue el testimonio de Mónica Gutiérrez, que ayer estuvo presente también. Vamos a ver el tape número 4, que dijo la periodista sobre los aprietes y la censura del gobierno. Mirá. Y si ustedes analizan lo que ha pasado en los últimos días, la escalada verbal y agresiva del presidente es directamente proporcional a las investigaciones de corrupción que se están desplegando en el poder. Entonces, tengamos claro cuál es el escenario. Tengamos claro que hoy el poder político, y el poder político no solo en la Argentina, sino con una dinámica geopolítica, se vale de herramientas extremadamente sofisticadas para intervenir en la opinión pública. Bueno, Mónica Gutiérrez. Yo voy a quedar medio como el meme del hombre araña. Voy a pasar una partecita que hablé ayer, pero me parece que tiene que ver con el día de hoy, con lo que estamos hablando, con el Día del Trabajador, y terminar con este mito falso y berreta del presidente que intenta instalar, que los periodistas somos ensobrados, que vivimos bárbaro, que somos unos corruptos, unos chorros y demás. Ayer di algunos datos para tratar de terminar con esto que el presidente pronunció hace 48 horas ante periodistas en el Congreso, a los que llamó chorros y corruptos, al grupo de colegas que estaba ahí. Vamos a ver el tape número 1. El 70.5% de los periodistas que ejercen esta profesión cobró por debajo de la línea de la pobreza en su principal empleo en prensa. El 43% cobró por debajo de la línea de la pobreza, incluyendo la suma de todos sus empleos. Y solo un 4.8%, o sea, menos del 5%, lo que cobra en su principal empleo en prensa le alcanza para vivir. O sea, con un solo empleo, solamente el 5% de los periodistas les alcanza para vivir, el resto no. Esto es para terminar con ese mito de los corruptos, chorros y demás, y todas las barbaridades que nos pronuncia el presidente día a día. Bueno, ayer fue un día intenso para los periodistas acreditados de Casa Rosada. Luego después de este evento, fuimos a la Casa Rosada. Justo estaba el acto de la CGT. Vamos a ver la placa número 5. Ahí nos sacamos una foto todos los que estábamos. La sala la componen 44 periodistas. Bueno, ayer había una gran mayoría, estábamos todos ahí. Esto fue el mediodía. Así que les mando un abrazo a todos. Volvemos, finalmente, Milei, logramos con este tipo de presión y demás, no solo nuestra, también la verdad de la sociedad, de los colegas, del Congreso, de los diputados, de los senadores, de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones internacionales, también Amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás, que presionaron para finalmente revertir esta situación después de 12 días. Volvemos luego de lo que fue, de lo que yo por lo menos considero y varios consideramos el acto de censura más grande en la vida democrática, que fue el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. Esperemos que sea el capítulo final sobre este tema y que dejen de apretarnos, perseguirnos
discutirnos y demás a los integrantes de la sala. Voy a decir algo que puede interpretarse como una chicana, pero lo voy a decir muy en serio, no como una chicana, muy en serio. A mí lo que más me llamó la atención y lo más fuerte, el dato más fuerte políticamente hablando de lo que sucedió en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, es que ni una vez se dijo, pero con el kirchnerismo estábamos peor, pero con el kirchnerismo era lo mismo. Esa relativización que hasta hace poco era muy común, incluso por parte de la propia Liliana Franco, que al principio de toda esta novela había tenido algunas declaraciones en ese sentido, siendo ella víctima de esta persecución, estuvo ausente y me parece que es un paso muy importante para que una parte de la sociedad entienda que más allá de las simpatías o antipatías políticas que tenga, el proceso que estamos viviendo es cualitativamente distinto y mucho más grave en cualquier nivel de deterioro de la democracia. ¿Qué es lo que pasó con el kirchnerismo? ¿Qué es lo que pasó también con Macri? Porque obviamente van por un horizonte mucho más autoritario, así que lo celebro. Insisto, no es una chicana, sino que es una observación real. Espero que no haya molestado a Está llamando a nadie. Liliana Franco, Sí, hola. no sé, hola. Hola. Oíme, Fred, el cargamento ya está en la triple frontera. No, ¿cómo? Puede ser que esta vez le haga giro a un amigo y Opa. la justicia me está pisando los talones. ¿Quién está aquí? con Anotá nosotros? el alias. Parece que se equivocó de teléfono. Punto propiedades, ¿Cómo? punto No. ocultas. No. ¿Me escuchás, Fred? No, estás equivocado. ¿Cómo equivocado? ¿Quién habla Es ahí? otra línea. Adela Murano, Nicolás Lantos, Claro, estamos- el pase del destape. estás ¿Qué al tal, aire. expert? ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Pero quién habla ahí? Nicolás Lantos, mucho gusto. ¿Quién habla? Nicolás Lantos. ¿Pero eso es el destape? Sí, el destape. Uy, la concha de la... Lo avivaste. Hola. Parecía que nos Oye, llamaba. ¿qué tal? Buenos días, Ricardo López Murphy. Uy, Dios. Hoy es el día, hoy están sacando del freezer. Sí, sí, sí. Primero, Cualquier feliz momento día, sale Nisman. primero, feliz día del trabajador a todos. No sé si igualmente, pero gracias. Ahora, tienen razón lo que hagan ahí en el pase. Qué boludo de la Rúa. Ahora, con eso del 1 a Uy, 1, una mención. por su culpa me echaron 4 gatos de franja morada. ¿Sigue abierto ese antro? Sí. ¿Con quién hablo ahí? Acá estamos en el destape, el pase del destape. Uy, pero la puta madre. Otro más. Uy, están ligadas las Nadie quiere líneas. hablar acá en el pase, che. Nadie quiere hablar con nosotros. Hola. Hola, Lulú. Hola, ¿está Pupé? No. Llamada para consultar las tarifas No, actualizadas. Mauricio. ¿Hay aumento? ¿Hay descuento o cuotas? No, ey, no. ¿Cómo? Cuidémoslo. Hola, buen día, Mauricio, buen día. con la Es guita. un quilombo, hay que tener una orgía, ¿qué es eso? No, estamos en el pase del destape, Mauricio, buen Está día. Nicolás Lantos. hipersexualizado. ¿Cómo? ¿Pero no estoy hablando con el cabaret? No. No, ¿cómo proyecta este No, pero, Mauricio? bueno, el destape y el cabaret más o menos lo mismo, ¿eh? No, Che, me equivoqué de cabaret. Cortá. no, no. Ay, Dios. No podemos terminar una Qué nota. difícil. Hola. Buen día, con fe, con esperanza. Sí. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Ah, buen Chichi. día, buen día. ¿Puede hacer medio kilo de milonguita? No es Y acá. medio de miñones, por favor. Medio. ¿Medio? Medio. Sí, medio. ¿Anda ajustado de la billetera? Che, ¿cuántos panaderos trabajan ahí? ¿Son un montón? Bueno, me van a dar la milonguita y los miñones. ¿A qué hora puedo pasar a buscarlo? Me dice el jefe que pase. El El jefe. El jefe. Sí, el jefe. Karina. El de siempre. ¿Quién va a ser? Karina. ¿Quién habla ahí? Nicolás ¿Jorgito? Lantos, Daniel. ¿Jorgito? No, ¿Quién es? Nicolás ¿Cómo? Lantos, el destape. Perdón, ¿cómo Nicolanto? Nicolás Lantos. Pero, Nos conocemos hace mucho, dale. pero ¿esto no es la espiga de oro? No, esto no es la espiga de oro. ¿Cómo subsiste? Este es el destape. Nicolás, oíme, si te hubieras puesto una panadería te llenaba de guita, ¿eh? Con medio kilo de milloncitos seguro que no. Hola. ¿Qué tal? Buen día, con el destape, por favor. Ah, ¿qué tal? bien. Miguel Ángel Cheto, quiere hablar. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buen día. ¿Está Marta Dillon? No, Marta. No está, no, menos mal, menos mal. Igual quiero aclarar algo, porque ahí la veo a Belén Bartoli, a Candelaria Boto. Sí, claro. Sí, ¿qué tal? ¿Les vas a decir Mire, feliz yo día? no tengo ningún problema con las mujeres. No ni se con- Ni ya arrancamos. no tengo ningún problema ni con las mujeres, ni con los trans, ni con los indocumentados, Ok. ni con los contrabandistas, Bien. ni con los terians. Qué Ningún rara problema. la ningún- Una igualdad. aclaración. ¿Llamó Me para cae el eso? fenómeno las mujeres y los terian. Es más, una Ok. mujer terian me cae doblemente bien. Si sos mujer y terian me cae doblemente bien. ¿Cómo te va, Débora? Buen día. No, porque entra gente al baile.
Esto es un feriado rarísimo, ¿no? Un feriado donde todo el mundo labura. ¿Qué es esto? Está lleno de gente el destape. ¿Qué es esto? Está lleno de gente. Sí. Es el Día del Trabajador, muchachos. Mi familia es periodista, ¿no? ¿Son esclavos o trabajadores ustedes? ¿Qué hacen acá? Es una pregunta difícil. No nos metas en un quilombo. No los meto en ningún quilombo. Les vengo a aclarar un temita porque lo escuchaba ahí a Murano, a Fernando Alonso. Alonso, ¿por qué no volvés al automovilismo y te dejás de joder? Dejate de joder. No, si corre con la Pinto, podés correr vos también. Escúchame, no, quería comentarles algo. Yo creo que escuchándolos he llegado a una conclusión importante para el público del Destape. El peronismo es de derecha, muchachos. Nosotros nos bañamos todos los días, zurdos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Dios. Qué Señor, yanquizado que está, qué pesado. yanquizado. Ay, Dios, bueno, es difícil conseguir una nota el primero. Acá llamaron Gran todos. laburo de producción, Gran laburo de Consiguió producción. muchas voces importantes. Sí. Hablando de... ¿De qué cosa querés De un saber? montón de cosas. No, de un montón Porque de hay cosas. varios Pero temas. cuando venía para acá, escuchaba en Habrá Consecuencias que Fer Alonso contaba que Estados Unidos volvió a rescatar a Caputo y a Milei y no salió a ningún lado. Es fantástico. Es como... Antes por lo menos lo tuiteaban. No, esto nunca. Esto lo mantuvieron siempre en secreto. De hecho, todavía no sabemos cómo se pactaron las dos operaciones anteriores. Estamos hablando de los DEG que el Tesoro de Estados Unidos le está prestando a la Argentina. Lo sabemos porque figura en la página que tiene el Tesoro, en la página web del Tesoro, donde informa los movimientos del Fondo de Estabilización Financiera, y ahí surge que hace 2 días, el 28 de abril, le prestó o le vendió, es el término técnico, 819 millones de dólares en DEG a la Argentina. Ahora, vos revisás la cuenta del Tesoro argentino y no hay 819 millones de dólares. No lo había antes del 28 ni lo hay después. No hay ningún movimiento que refleje esa compra. Revisás las estadísticas del Banco Central de la República Argentina y ahí hay más oportunidades, tiene más posibilidades de esconder porque es muy difícil. Te meten todos en otros, entonces vos no sabés qué es lo que hicieron. Pero tampoco se detecta un movimiento de dólares en el Banco Central que explique que Argentina derivó 819 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos para comprar el DEG. A ver, déjame ver si entiendo hasta acá. Argentina tenía que pagar un vencimiento importante, lo pagó, pero en ningún lado aparece ni de dónde sale la guita ni qué movimiento se hizo para pagar, sino que el pago simplemente apareció como registrado. No. Okay, Argentina tiene que pagar al FMI. Ok, todavía no se hizo. Todavía no hizo ese pago. Vos le podés pagar al FMI en cualquier moneda, de las que forman la canasta de monedas que le dan forma al DEG, al famoso derecho especial de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. Bien. Vos podés depositar dólares, podés depositar yuanes, podés depositar euros, podés depositar un poquito de cada cosa, podés hasta yenes si conseguís. El fondo toma esos recursos. De hecho, se ha cancelado con yuanes, ¿no? En su momento. Argentina ha cancelado con yuanes, con una mezcla de yuanes, de dólares y de euros. Fue ese vencimiento al que te referís, el último que pagó el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, en estos días, tiene que afrontar un pago de 880 millones de dólares con el FMI Argentina. Debería depositar ese equivalente en las cuentas que tiene en el FMI y el FMI se encarga de convertir eso en DEG. Bien. Como no quiere figurar destinando tantos dólares al FMI, va y se los pide prestados a Estados Unidos, pero no figura en ningún lado. No sabemos en qué condiciones, no sabemos si nos están cobrando, no nos están cobrando, cuál es el interés que vamos a pagar por este adelanto que nos da el Tesoro de Estados Unidos para que después vayamos con esos recursos y le paguemos al FMI. Toda maniobra, como viene manejándose consistentemente este gobierno, bien opaca, bien opaca. No sabés qué es lo que están haciendo. Lo que está claro es que el gobierno argentino está mostrándole al sistema financiero internacional que no tiene los dólares para pagar el vencimiento del FMI y que tuvo que ir a acudir al gobierno de Estados Unidos para poder hacer frente a este vencimiento del FMI.
Eso explica también por qué no baja más el riesgo país, que Por es lo que supuesto. siempre dicen, es culpa de los cucas, es culpa de la Por inestabilidad. Y disculpa, me distraje y perdí. Yo me metí el bocado y te perdí saqué. el hilo. Parece todo, Amado, Adorni te debe estar mirando, Sí. debe estar prestando atención de cómo hacer todo esto para que a él le figure bien. El tema es que Argentina tenía que recibir $1.000 millones del Fondo Monetario. Claro, por la Tenían revisión que que iba a llegar hacer en diciembre. En diciembre no hubo revisión, pasó para enero, la postergaron para febrero, pasó todo marzo, llegó abril y en la reunión en la asamblea del FMI de abril, el cuerpo técnico, la misión técnica emitió un comunicado diciendo: hemos alcanzado un acuerdo por la segunda revisión, que cuando Argentina cumpla con las medidas pendientes, elevaremos al directorio para su aprobación. Salió Cristalina Georgieva con un tuit diciendo: hemos alcanzado un acuerdo, cuando Argentina cumpla con las medidas pendientes, esto será tratado por el directorio. ¿Cuáles eran las medidas pendientes? 2 días después, el Banco Central anunció que iba a establecer un sendero de tasas, un piso de tasas con lo que toma, absorbe del mercado con repo, y un techo de tasas con lo que le prestan los bancos para darle liquidez. Todos pensamos, bueno, acá está el compromiso, el Banco Claro. Central vuelve a establecer una tasa de política monetaria. Ustedes no lo saben, pero Fer Alonso viene siguiendo muy intensamente el tema de la tasa de interés. Es que toda la crisis que tienen las familias argentinas está relacionada con esa famosa tasa de interés. La cuestión es que dijimos, bueno, ya cumplió el FMI, cumplió el gobierno argentino, o sea, tiene que salir ya. El directorio se va a reunir mañana. No se reunió el directorio del Fondo Monetario en abril. No se figura en el cronograma de reuniones de mayo, de que se vaya a reunir para tratar el tema argentino. Ya están las reuniones que va a destinar a distintos países por la próxima semana, pero no figura ninguna reunión para tratar la segunda revisión del acuerdo argentino, lo cual te deja abierta la incógnita. ¿Falta alguna medida? ¿Se viene algún ajuste más extra? ¿Asumieron algún compromiso que todavía no lo comunicaron, no nos enteramos? Está todo demasiado opaco, demasiado... Yo creo que toda la crisis de Adorni postergó muchas de las decisiones que tenía que tomar el gobierno porque lo agarró con una guardia demasiado baja. Sí, claro, anda a anunciar, por ejemplo, que se restringe el universo de beneficiarios de la UH, que es una de las cosas que pedía el fondo, en el medio de un escándalo por los departamentos. No, imposible. Con lo que está diciendo es tal cual, el gobierno se paralizó por lo de Adorni. No, yo creo Quedó que- todo enfocado en que no caiga el jefe de gabinete. Yo creo que estas medidas que está esperando el fondo tienen que ver con la reforma impositiva y la reforma previsional. Claro. Yo creo que están esperando que el gobierno lleve al Congreso, presente al Congreso los textos de las reformas impositiva y previsional. El tema es que si hoy lo lleva al Congreso, lo pierde. No, no. Hoy, así como Sí, está hoy hoy sí. la cosa, no puede pasar eso. Eso sería el siguiente paso. El FMI te puede pedir que lo envíes. Ok. Y que eso sea el cumplimiento de la meta. Qué baja ¿no? que le pone la vara el FMI a Bueno. uno, ¿no? A ver, Chicos, le erró por la 10.000 millones de dólares la meta de reservas, que ya se le había bajado. O sea, el FMI es puramente político. el Eso gobierno sí. pretende este año presentar la reforma tributaria, avanzar finalmente con eso. No hay manera de que en este primer mandato se envíe un proyecto ni se muestre un proyecto de reforma previsional. No hay No. ninguna manera. Es lo que le pide el FMI. Es lo que le pide No el lo va a FMI. hacer en el primer De mandato. hecho, está en el resumen del comunicado. No tenemos el informe técnico, porque justamente el informe técnico viene después de la aprobación del directorio. Ese informe técnico va a estar bárbaro, porque la economía argentina es un desastre y van a tener que maquillar que es un desastre para aprobar a la gestión de Javier Milei. Pero dentro de ese comunicado está justamente la reforma previsional. Bueno, el fondo lo viene pidiendo hace rato. En el gobierno, a mí, todas las fuentes consultadas durante todo este último tiempo es: no hay manera de que enviemos una reforma previsional en el primer mandato de Milei. Si Milei es reelecto, se va a presentar ahí, en el primer año, inmediatamente. La cuestión es que Argentina le compró estos DEG al gobierno de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos. Y si el FMI no aprueba esta devolución, no aprueba este desembolso de los 1.000 millones,
de algún lado el gobierno argentino va a tener que justificar esos 819 millones que recibió. Y ahí o caerán las reservas del Banco Central o tendrán que blanquear de que tomaron un préstamo más. La cuestión es que todo esto, cuando lo ve el mercado, dice, nosotros seguimos estando a la cola. Y claro. Y con eso, olvídate... Claro, aparecen acreedores que se le ponen adelante. Todo, permanentemente. Y esto es, cuando vos vas al mercado, te dice... Están haciendo un plan financiero de parches. Y un plan llegar, ¿no? Un plan llegar al 2027. Un plan llegar a cualquier costo. Muy lejos. Y la gente está muy mal como para el plan llegar. Total. Y la demanda de dólares que necesitan es tremenda. No la pueden cubrir con estos parches. Necesitan alguna salida al mercado y con este precio. Voy a hablar. Che, un breve comentario antes de pasar a Cande, que trajo datos justamente sobre el 1 de mayo, porque veo en varios medios de comunicación que están hablando de 1 de mayo, bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, por el rol que tuvo en la guerra de Malvinas. El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina fue el 16 de junio de 1955 contra población civil de Argentina. En una de las grandes masacres de la historia, que no tiene feriado, no se la enseña en los colegios, no se la recuerda. Entonces, yo, con todo el respeto por quienes combatieron en Malvinas, no por quienes decidieron combatir, por quienes combatieron, pero el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina fue contra argentinos, no contra ingleses, y eso es una parte tan importante de nuestra historia que explica buena parte de lo que pasa hoy, que explica por qué, a pesar de que en los gobiernos de derecha les van infinitamente peor que con los gobiernos peronistas, haya todo un sector del empresariado, de estos Costantini, Galperini y demás que hablábamos hace un rato, que sigan insistiendo no solo en apoyar, sino en sponsorear y en pedirle que se radicalicen a los gobiernos que hacen este tipo de cosas. No fue la Fuerza Aérea la que bombardeó la Plaza de Mayo. ¿No fue la Fuerza Aérea? No. Fue la Armada. Fue la Armada. Fue la Armada. Está bien. Bueno, pero habría que hacer la aclaración igual. De todas formas, porque está borrado el 16 de Son los 70 años, ¿no? Son los famosos 70 años de lo que suele hablar la élite como que el origen de los problemas nacionales, bueno, 70 años de aquel bombardeo. Sin duda, sin ninguna duda. Cande, sí, 1 de mayo. 1 de mayo, estamos hablando del Día de las y los Trabajadores y hay un fenómeno que tiene que ver con este capitalismo del siglo XXI, economía de plataforma, una precarización del mercado laboral que hace que el número de desempleo no siempre refleje la situación real de los trabajadores. ¿Qué quiero decir? Bueno, el número de desempleo normalmente explicaba muy bien que era lo que estaba pasando en la Argentina. Era un indicador muy importante, por ejemplo, en los 90. Ahora, ¿qué está pasando en el 2026? Bueno, ese desempleo, como la pregunta del INDEC es si trabajaste 1 hora la semana pasada, bueno, hay un desempleo que el Instituto Argentina Grande llama desempleo blue y arma esta metodología para tratar de explicar, bueno, quiénes son las personas que por ahí trabajaron 1 hora la semana pasada, pero lo hicieron en una situación de total precariedad, están buscando efectivamente otro trabajo, o sea, están buscando agrandar la cantidad de horas que dedican a trabajar y si trabajaron obviamente muy pocas horas. Teniendo en cuenta estos 3 factores de si están en precariedad, están buscando otro trabajo y tienen efectivamente muy pocas horas de desempleo, bueno, armaron el desempleo blue que se ve justamente en pantalla en relación a, bueno, casi duplicar el número total de desempleo que da el INDEC. El INDEC da un 7,5 y según esto daría un 15,3% la tasa de desempleo total. Pero lo que tenemos en pantalla tiene que ver con el gráfico en relación a los grupos de edad. Por ahí si podemos sacar el graph se ve justamente esto, que es obviamente los jóvenes con la tasa de desempleo más alta. Ese desempleo blue sería del 27,9%, o sea, casi 1 de cada 3 trabajadores de 18 a 26 años está en una situación de desempleo y de precariedad, y vemos cómo aumenta en todos los grupos etarios, más o menos a un 10%, llegando a la tasa de jubilados y jubiladas. Ahora, si vemos la segunda placa, otro de los fenómenos tiene que ver con la precarización de ese mercado laboral, donde vemos en la línea roja cómo va creciendo la precariedad laboral, el desempleo
desprotegido, el desempleo sin derechos laborales, y cómo se va disminuyendo los trabajadores privados registrados. Esto viene siendo una constante. Este gráfico va de 2016 a 2025 y vemos justamente que desde el 2017 viene creciendo justamente esta desprotección en el mercado laboral y viene bajando justamente la cantidad de trabajadores privados registrados. Hay un fenómeno particular de este gobierno que tiene que ver con la situación de los jubilados, que lo vemos en la siguiente placa, que muestra justamente la situación en relación a los grupos de edad, en la placa 3. Y acá lo tenemos dividido por género, ¿no? ¿Qué está pasando en los distintos grupos etarios en relación a la cantidad de trabajadores desprotegidos? Y acá vemos una situación muy compleja, sobre todo para el universo de jubilados y de jubiladas, que están saliendo a laburar, porque efectivamente la jubilación no alcanza, y cuando salen a laburar lo que consiguen es un trabajo precario, o sea, un crecimiento del 39,7% en la situación de los varones de más de 66 años que salen a buscar un laburo y lo consiguen de manera desprotegida, casi un 35% en el caso de las mujeres. Este gráfico, y como en todos los gráficos, llama la atención la barrita que se va para abajo, ¿no? El número negativo. Uno podría decir, bueno, lo que está pasando es que los jóvenes están encontrando trabajos en mejores condiciones. Digo, uno podría leer eso de este gráfico, pero si vamos a la placa siguiente, en realidad lo que está sucediendo es que cayó la tasa activa de los jóvenes. Digamos, como las personas de menos de 26 años salen al mercado laboral y no consiguen trabajo, se están retirando de ese mercado laboral. Entonces cae la cantidad de jóvenes desprotegidos porque en realidad hay menos jóvenes directamente participando de ese mercado laboral. También sucede algo que hablamos acá otras veces, que es que si ir a buscar laburo te implica gastarte 2 lucas de ida, 2 lucas de vuelta, más comer algo en el medio y demás, Sí. y hay mucha gente que no puede hacerlo porque no tiene ni para el colectivo o el tren. Total, y además acá lo que hacen el IAD es justamente separar en 18 a 26, que es una edad donde probablemente esas personas estén viviendo con los padres, probablemente se estén ocupando de esas tareas que los padres están trabajando, entonces se quedan cuidando a los hermanos, cuidando al abuelo, cuidando a la tía, y bueno, entre eso y estar todo el día en la calle y ganar 2 mangos, bueno, hacen ese trabajo doméstico en sus casas. De hecho, la caída es un poco mayor en varones, pero marca justamente esa idea, ¿no? A veces se habla de los niños de esa edad, bueno, probablemente están justamente haciendo tareas dentro de su casa. Y por último, el caso del pluriempleo, ¿no? Que acá sí me interesa porque va desde el 2021 al 2025 y se ve justamente una tendencia creciente. Pensemos que en el 2021 hablábamos del 7,5% de trabajadores en la placa 5, que tenían más de un empleo, y ahora ya estamos hablando de casi el 12% de los trabajadores que tienen más de un empleo. Entonces hay varias cuestiones acá a tener en cuenta, porque hablamos de desempleo, pero hablamos también de pluriempleo. Entonces hay una mala distribución misma de los trabajos, donde quienes tienen trabajo tienen más de un trabajo, porque efectivamente un salario no alcanza, pero a la vez quienes no tienen trabajo están en una situación mucho más desprotegida que antes y no consiguen un trabajo, y si lo consiguen de una manera completamente desprotegida, sin derechos laborales, más allá de que obviamente sean trabajadores y trabajadoras. Y está eso que hoy también lo escuchaba más temprano Ari, que comentaba, cuando uno habla con los representantes de las empresas de plataforma y demás, que te dicen, bueno, pero la gente quiere laburar 4 horas por día. Eso es lo que nos muestran nuestras estadísticas, que la gente se conecta 4 horas por día, labura 4 horas por día y nosotros le ofrecemos esa facilidad. Y no, la gente se conecta 4 horas por día para laburar en la plataforma porque el resto del día está haciendo otro laburo. Exacto. No porque quieran laburar solamente 4 horas por día y el resto del día dedicarlo al ocio, lo cual no tendría nada de malo. Es porque realmente esas 4 horas se le están sacando a su propio tiempo personal, porque si no, no llegan, porque si no, no tienen para comer, porque si no, no les alcanza la guita. Sí, yo creo que lo más preocupante de este informe tiene que ver con la situación de los jubilados y de las jubiladas, no solo porque una persona de más de 65 años con nuestra legislación no debería estar trabajando. Digamos, cualquier persona que tenga más de 65 años en la Argentina tiene acceso a una pensión universal por adulto mayor y se entiende que esa persona no debería estar trabajando. Entonces hay una cuestión ahí donde no
solo está trabajando, porque no alcanza con la pensión, no alcanza con la jubilación, sino que el trabajo que consigue es un trabajo completamente precario. Así es. Porque obviamente es muy difícil para una persona de más de 65 años conseguir un trabajo registrado, un trabajo con derechos. Y obviamente son mayores los riesgos de trabajar sin una RT, sin licencias por enfermedad, sin un montón de protecciones que necesitas más cuando sos un adulto mayor. Permitime el chivo, en un ratito vamos a hablar con Candelaria Rueda, que es la autora Ay, del pensé que ibas a hablar conmigo. No, eso va a ser el 8 de mayo va a pasar eso, en la Feria del Libro vamos a hablar con Candelaria Boto, con Emir Sader, con Luda Espíndola, presentando Tiranía 4.0. Eso ocurre el 8 de mayo. Bien. En un ratito, con tu tocaya, Candelaria Rueda, que es la autora de este informe, porque la verdad que es un informe extraordinario, gracias la verdad por reseñarlo, porque da en el clavo para mí del gran problema que distingue esta época de su antecedente menemista. Claro. Que es la economía de plataformas, que se vincula en un todo con la economía extractiva que rige en este tiempo a nivel global. El extractivismo económico, que tuvo distintas formas a lo largo del tiempo, lo describe extraordinariamente muy bien Marx en La plusvalía, pero después tuvo distintos métodos de aplicación. Ahora, esta transferencia regresiva que hoy estamos viendo en la Argentina, es decir, que Sí, donde sos tu autoempleado. y aparte donde vos, por tu autoexplotación, le transferís plusvalía, recursos económicos a la élite, se da a través de las plataformas, de un modo que nunca antes vio la humanidad, porque no existían. Digamos, entonces, y porque parte de esa plusvalía se da en forma de datos también. Pero Y por eso termina generando un la flujo explotación, mucho más yo digo, grande. la explotación es la misma, ¿no? El sistema de explotación que aplica la élite sobre los sectores trabajadores es el mismo. Lo que cambia es el método, porque cambia la tecnología. Sí, y cambia también la precariedad, porque la idea del Estado era justamente regular las relaciones del trabajo. Digo, Nico comentaba justamente cómo se llegó a la jornada de 8 horas y de repente, en pleno siglo XXI, tenés una persona que tiene que trabajar 14 horas, que se llama Magoya, que si tiene un hijo, tiene una hija, tiene que cuidar a la bebé, Magoya, y ahí hay una falta del Estado en intervenir justamente esos derechos laborales. Casi igual a la situación antes de... Exacto. Volvimos un siglo atrás. A eso apuntaba yo. La regresión es posible por la modernidad. Sí. Es decir, ahí apuntaba. Lo que plantea el Instituto Argentina Grande en este informe es que no lo plantea de este modo, pero era la forma de introducir la conversación. Le voy avisando a Candelaria. Después déjame discutírtelo. Bueno, no, ahora. Sí, No es la modernidad lo que cambió. Lo que cambió es la retirada del Estado en la regulación de la acumulación de capital. Si vos permitiste una acumulación de capital hoy que ha logrado controlar a la política. Sí, pero entonces eso no es porque tengas tecnología. En China no se celebra el Día del Trabajo. Hoy no hay movilizaciones en China. Y es un Estado comunista. Pero porque viene de otra historia, por eso digo, viene de otro... pero vos En Estados Unidos tampoco festejan. Claro, digo... Pero pará, ¿por qué marco esto? Porque el 1 de mayo se instituye a partir de la irrupción del comunismo como forma política de las reivindicaciones laborales de los trabajadores. Tuvo una correlación, una identidad política en aquel momento. No, vos lo contabas recién en la historia cuando historiografía va a ser el 1 de mayo. Bueno, ¿esto significa que China retiró al Estado de la administración de lo público? No, por el contrario, está hiperpresente en China. El Estado de la administración de lo público. El trabajo, las fuerzas laborales. A ver, me está mezclando es la conmemoración de un día que podemos tener acá con lo que son políticas en favor de... Pero yo lo que estoy diciendo ¿Puedo cortar esto por otro lado? Volviendo a lo del informe. No, algo que me parece importante de esta época también, lo hablé con Daniel Kotzer, que me parece importante traerlo porque está justamente en la Confederación Sindical Internacional, tiene que ver también con las organizaciones de trabajadores, es entender que por ahí indicadores que nos servían mucho en el mercado de trabajo del siglo XX, ahora ya no nos sirven tanto. Claro. No nos sirven tanto para medir bien qué es lo que está pasando, que al fin y al cabo para eso uno arma un indicador. Entonces es como, empezar a revisar, no alcanza con trabajar 1 hora la semana pasada. Te pongo un ejemplo muy, muy concreto. Hoy la pobreza se mide por ingresos. Claro. ¿No? Entonces, si vos ganas más de 1.200.000, no sé cuántos mil
pesos, no sos pobre. Ahora, ese índice no te dice nada si vos para ganar ese 1.200.000 pesos tuviste que laburar 4 horas por día, 6 horas por día, 8 horas por día o 15 horas por día. Entonces no puede ser que se lo considere de la misma forma a alguien que gana un palo 300 laburando 8 horas por día que alguien que llega al palo 300 laburando 16. Tampoco es más pobre el segundo. Tampoco te mide si tuviste acceso al agua potable, a las cloacas, a la red eléctrica o al gas. Pero incluso si lo redujeras solo a ingresos, bueno, no es lo mismo alcanzar esos ingresos laburando 8 horas, 5 días, laburando menos que eso o laburando el doble que eso. Claro. Te agrego un dato, Canda, a lo que vos hablabas y a lo que planteaba Fer de la retirada del Estado. Un trabajador de una plataforma no la vamos a nombrar, pero supongan lo que es el remis, le descuentan... Muy con Urbana decir remis. No, bueno, pero... Amo, me trae recuerdos de la infancia. Qué lindo lo regata la provincia que te llevaba. Acá, la tripera. No, pero digo, un trabajador de esa plataforma le descuentan un 30%, ¿no? La plataforma, solo porque nosotros lo pidamos, del pasaje, el 30% se lo queda a la plataforma. Sumemos ese 30% que no depositan el trabajador, que son todos los derechos, jubilación, obra social. O sea, fíjense el negocio maravilloso para la plataforma que se lleva un 60% por un trabajo, por otro trabajo. O sea, ahí está la retirada del Estado, de no tener injerencia, en que no tengan, no lo exijas, pero que no le exijas al que te está manejando un auto que se le haga el pago que le corresponde por los derechos que hay, están vigentes. Yo no digo que la ausencia del Estado no existe. Cuando se retira está todavía, pero está favoreciendo Sí, está haciéndose el boludo. Claro, no es que deja de... no se desvanece el Estado. No, actúa en favor de otros... Cuando se retira, actúa en favor es la idea de Milei, de la mostrar que se está retirando. No, es el verso de Milei. El verso es que el Estado... Yo adhiero en que no se retira, pero sí si vos vas reduciendo la recaudación tributaria, vas teniendo un Estado cada vez más débil. Claro. Entonces, más allá de quien venga después, como vos tenés un Estado, no sé, hablo por ejemplo de Paraguay, que tiene una carga tributaria del 10%, vos podés ser el Che Guevara, pero llegás al Estado y es una porquería. Claro, en términos de capacidades de lo que podés hacer. Pero, Cande, a lo que voy es, ¿para qué querés vos el Estado? Si vos querés regular de manera tal de equiparar, administrar intereses, se supone que un gobierno administra intereses, ¿no? Sí. Partamos de ese principio. Bueno, si vos desde el Estado administrás intereses de las mayorías populares, trabajadoras, que tienen menos ingresos y más necesidad de supervivencia, frente a una élite opulenta, todo lo que describía Nico, que está sobrada, lo que vos haces es, como Estado, recaudás y equilibrás, distribuís. Ahora vos retirás el Estado de ese rol distribuidor, generás un Estado chico que administra intereses en función del otorgamiento de negocios, que es lo que está ocurriendo ahora en Argentina. Hoy es un Estado que otorga negocios. Y otorga negocios como hacen los Estados que otorgan negocios de manera discrecional. Se los da a los hermanos Neus, que son amigos de la infancia de Santiago Caputo, y se los quita a Pablo Roca. El Estado distributivo también hace eso. Los dos Estados administran intereses y administran negocios dentro de esos intereses. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene presente que su obligación es darle de comer a la mayoría de las personas que administra, que están bajo la tutela del Estado que administra, y el otro se desentiende de eso, ¿no? Entonces el Estado de Milei se desentiende de lo que ocurra con 10, 5, 30 millones de personas. Gobierna para 5, 3, 2 millones. Cuando yo ponía el ejemplo del Estado chino, es porque a mí me parece maravilloso y muy subvaluado que el Estado chino le da de comer a 1.300 millones de personas. 4 veces al día, o 3, en el caso de deficiencia alimentaria. Pero le da de comer a mucha gente, Fer. Entonces, por eso lo pongo como ejemplo. Es un Estado que permite el desarrollo de un tipo de capitalismo dirigido, sí, por supuesto. ¿Hay megamillonarios? Por supuesto. ¿Hay personas que son más influyentes y más poderosas que otras? Por supuesto. Pero al mismo tiempo no pierde el sentido estratégico de la administración del Estado, que es darle de comer a 1.300 millones de personas. Pero digo, todo eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, la diferencia es que... Pero la verdad es ¿cómo puede hacer para darle de comer a 1.300 millones de personas? Administrando intereses. No solo eso. En función de eso, de distribuir. A ver, administrar intereses es en todo caso la herramienta, es el... Pero hay una cuestión, en el sentido de distribuir. Está claro que hoy vivimos tanto en el Occidente como en Oriente, o en China y en Estados Unidos, dos sistemas donde hay corporaciones
muy poderosas que compiten por el Estado, por el monopolio de la soberanía, ¿sí? En Estados Unidos, esas corporaciones se están gobernando y el Estado está subordinado a esas corporaciones, y en China el fruto de esa puja fue que se subordinaron las corporaciones al Estado. Esa básicamente es la diferencia. Pero esto tiene una traducción muy concreta, Adri, que para mí es clave. ¿Dónde se manifiesta esa tensión? Y es, ¿qué se hace con los excedentes? Todo país genera una cierta cantidad de excedentes. Hoy en Occidente hay un sistema que dice todo ese excedente se lo pueden llevar 15 tipos al bolsillo, a la evaluación de sus propias compañías. Y tenés de hecho un presidente como Trump que está empezando a luchar para que parte de ese excedente se reinvierta, porque si no, no van a poder dar la guerra que quieren dar. En China, al revés, dicen un poquitito de todo este excedente se lo queda Jack Ma, se lo quedan los multimillonarios, porque entienden que eso en este mundo es necesario para generar... Pero la gran parte del excedente decimos nosotros dónde se reinvierte. Eso es la pelea. Es soberano el Estado que decide qué se hace con su excedente. Hay un camino intermedio que son los países. Eso te demuestra que no es la modernidad lo que ha hecho perder. No es la modernidad tecnológica lo que le ha hecho perder derechos a los trabajadores, porque no hay vanguardia más novedosa en lo tecnológico que China. Entonces, no es la vanguardia tecnológica lo que le ha hecho retraer capacidad o distribución de ingresos a las sociedades, sino las políticas de los estados a favor o es exactamente lo que... Y la otra, Argentina genera... Estamos todos de acuerdo, pero Argentina, por eso yo quería sacar Argentina genera un excedente. Argentina genera un excedente de ahorro. Los argentinos, la sociedad argentina genera un excedente de ahorro de unos 25.000 a 30.000 millones de dólares al año. Si el conjunto de la economía argentina, de los argentinos, no estoy hablando de las ganancias de las grandes empresas ni de los grandes millonarios. El conjunto de la sociedad argentina genera un excedente de ahorro de 25.000 a 30.000 millones de dólares por año. Imagínate si se revirtiera. Se va todo a financiar al Tesoro de Estados Unidos. Ahora, todo a financiar, a comprar dólares para ayudar a Estados Unidos a sostener el valor de la divisa. Por eso lo que vos contaste no es exótico. Que el secretario del Tesoro de Estados Unidos colabore con migajas para que la Argentina sostenga el plan, es sostenerse así mismo. Para redondear la idea... Pero eso pasaba en los 90 también, ¿eh? El plan Brady que se aplica en la Argentina fue una forma de salvar a los bancos de Estados Unidos, no de beneficiar a la Argentina. O sea, esto que vivimos ahora es una copia berreta de los 90 en muchos aspectos, también en esto. Ahora, para redondear la idea, entre el modelo corporativo privado y el modelo corporativo estatal, yo creo que hay lugar para otras experimentaciones, para otros caminos, para otros procesos que tengan que ver con la idiosincrasia de cada nación o de cada región, en este caso Argentina, de América Latina. Y acá hemos tenido ya un pensador que dijo, hay un camino medio entre lo estatal y lo individual, que es la comunidad organizada. Sí, la tercera posición. Hay un poco pero eso fue solo posible, eso fue solo posible cuando vos tenías el muro de Berlín y la amenaza de la invasión. Hoy hay otra amenaza. Claramente no es... la amenaza que tenés hoy no es de China, es de Estados Unidos. ¿Sí? No tenés una amenaza china ni soviética. De Estados Unidos. Estados Unidos es quien está tomado por el capital hoy en día. Claro, bueno, tenés la amenaza de ese capital sobre nuestros países, pero no tenés la amenaza de un cambio de régimen en Europa que derrame hacia América Latina poniéndole un límite a ese capital. Todavía no está. Todavía no está. Desde la caída del muro de Berlín no tenés nadie que obligue a ningún Estado a tomar políticas en defensa de su... No es así. Perdón. Ahí sí te voy a discutir, perdón, Cande, que no te... Pará. El chat me da la razón, solo me voy a conformar con eso. No, por supuesto, le mandamos un abrazo grande. Gracias por estar, un 1 de mayo. Feliz día. Bueno, feliz día para todos y todas. Yo abogo por la pelea esta, me encanta. No, él está con Pochoclo. Él está con Pochoclo. Estamos 99% de acuerdo, estamos de... Claro. Pero claro, yo lo que digo es, los países nórdicos, sobre todo Noruega... Ya me viene con las excepciones que confirman la regla. Adri, estás corriendo el arco. Son los únicos países que todavía mantienen un grado de amenaza. Los países nórdicos. Sí, puedo avanzar en la idea. Digo, hay una alternativa que incluso en términos culturales, por ser occidentales, podrían tener
una singularidad más parecida a la Argentina, no idéntica, no igual, no transmisible, no trasvasable, pero nos parecemos más, digamos, en términos culturales, por occidentales, a lo que se decidió en Noruega, que vos lo sabés muy bien. Hubo una decisión estatal de crear un fondo soberano con los excedentes de sus recursos naturales. Esa decisión, que es la misma decisión que tomaron en los Emiratos Árabes o en Qatar, la diferencia es la composición política, permitió solidificar al Estado. Nadie discute el Estado, nadie discute la recaudación y la necesidad de cobrar impuestos del Estado. Y la forma de recaudar. Y la forma, y la agresividad con la que se recauda. Eso se hizo. Pero pará. La Argentina va a hacer, dicen todos, yo los leo a ustedes, los que escriben economía, todos los días. Y todos coinciden en que la Argentina va a tener un superávit comercial energético extraordinario. Extraordinario para sus parámetros históricos. Y vos tenés dos caminos. El mal holandés, digo, en mis rudimentos de estudios económicos, el mal holandés. Hacer una burbuja, básicamente, con esos ingresos. Que es el camino que elige Milei con el RIGI. El RIGI se aplica en un solo lugar del mundo, ¿saben, no? Que es en Angola. Un solo lugar del mundo. Y ahí hay una élite que controla la economía, de un país que tuvo 50 años de guerra civil. O sea, no es transmisible la experiencia. Pero aparte no es deseable. Hay un mar de pobres y una élite ultra rica que además es extranjera. Entonces la Argentina va hacia el mal holandés. Cosa que ya está estudiado, porque todo esto ya se hizo en el mundo, ya se probó y ya fracasó en el mundo. El otro camino, por eso traigo el ejemplo de Noruega, es el de un Estado distributivo que vuelve obsoleto hasta los sindicatos. Esto es algo que también está estudiado en el ámbito sindical. En un momento los sindicatos dejaron de tener razón de ser porque no administraban conflictos laborales, no había. Por la presencia del Estado. El Estado regulaba de manera tal que le sacó el laburo a los representantes sindicales y los representantes sindicales se transformaron en mutualistas. Muchos viraron hacia las expresiones ambientalistas. Siempre hay derechos que defender y que optimizar. Digo, ¿esto es aplicable en un país como la Argentina 100%? Y no, naturalmente que no. No hay ninguna fórmula extranjera que se pueda aplicar. Tenemos que tener nuestra propia solución. Pero la Argentina ya tiene una idiosincrasia a partir del peronismo y tiene experiencia. Teníamos también pago de retenciones al petróleo si queríamos formar... ¿Cómo? Podíamos cobrarle retenciones al petróleo, lo teníamos hasta hace poco, retenciones al petróleo. Podés recrear... Pero incluso ese fondo que vos describís... Una Junta Nacional de Petróleo. Se hizo bajo la amenaza soviética y se sostiene en un sector de Europa donde todavía creen en la amenaza rusa. Y eran sociedades muy homogéneas. Ya no, y tienen un enorme problema de eso, pero también está estudiado que en las sociedades más homogéneas es más fácil implementar estados de bienestar o aparatos estatales más grandes, porque es más fácil sentirte identificado con el vecino y decís, mis impuestos van a alguien parecido a mí y no a un vago, un planero, ¿Hay posibilidad de hacer esto acá en la República Argentina? Tenés que confrontar con Bulgerón y con Techín, con todo lo que están en el Yao Yao ahora. Por eso, vuelvo en lupa al principio de lo que hablábamos en el programa. Solo va a ser posible si se confronta con el statu quo, porque el statu quo disfruta de esto. Por eso está buscando un sistema más democrático. Con este sistema no va a ser posible, con un sistema más democrático en el sentido filosófico de la palabra. Nítidas, Nico. Bueno, es que para ser más democrático el pueblo tiene que estar representado. Obviamente, formalmente estamos representados, Nico. Hoy formalmente estamos. No, bueno, me refiero a otra cosa. Y hoy formalmente estamos en democracia. Me refiero a otra cosa. Quiero pasarlo de Belén porque si no va a quedar afuera. Y tiene que ver también con debates actuales que se están dando en la oposición. Sí, seamos realistas, vayamos por lo imposible, Nico. Tenemos dos cosas para contarles. Decime vos cuál querés. Medicamentos bonaerenses, programa Mesa, la bardeada de Axel. Empecemos por los medicamentos, que es algo que mucha gente está muy preocupada también. Sí, hubo un recorte del programa Remediar, ¿sí?, a la provincia de Buenos Aires. Vamos con la placa 3, que les voy a contar básicamente de qué se trataba y cuál era la injerencia que tenía en la provincia de Buenos Aires. En 2023 el programa Remediar, que era nacional, alcanzaba a todos los distritos, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires
más de 7 millones de tratamientos, arriba de un tercio de la población, y la inversión que demandaba es bastante enorme, como están viendo en la placa. ¿Qué pasa? Llega Milei y empieza a hacer un recorte a cuentagotas. La placa 4 nos muestra cómo este programa Remediar de a poco se fue suspendiendo de 2023 a 2026 en la placa 4. Los recortes del gobierno de Milei, por ejemplo, de 135 distritos pasó a 128. Botiquines, que es lo que se dice, es toda la entrega de medicamentos que llegan a cada uno de los centros de salud de los distritos y ahí se le distribuye a la población. La reducción fue del 55%. Estamos hablando de medicamentos de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes. Sí, cosas que se necesitan para vivir, básicamente, para tener buena calidad de vida. Exacto. De hecho, ayer lo contaba el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuando anunciaban que de esto sí se va a hacer cargo la provincia de Buenos Aires. Miremos la placa 5, que habla del programa Medicamentos Bonaerenses. ¿Qué es lo que hace Provincia de Buenos Aires? Dice, bueno, pongamos un freno y hagámonos cargo de todo lo que Provincia de Buenos Aires pueda ante la deserción de Nación, porque lo que dice Kicillof es, esto es la crueldad absoluta y es dejar a la gente que se muera. Vos no le das el medicamento de una enfermedad crónica y le deteriorás la calidad de vida al punto tal que puede llegar a la muerte. Entonces, el programa Medicamentos Bonaerenses hace que de los 74 fármacos que estaban dentro del programa Remediar pasen al programa bonaerense y los cubra la gestión del gobierno de Axel Kicillof, un poquito más de la mitad, 45. Está en los 135 distritos y algunas enfermedades crónicas que les traje son afecciones cardiovasculares, infecciones agudas, anemia, Parkinson, si tuviste una ACV, las secuelas que te quedan, si tuviste un infarto, las secuelas que te quedan. Bueno, todo eso es una inversión de 24.500 millones de pesos que hace la provincia de Buenos Aires para poder sostener este programa. Vamos a escucharlo al gobernador porque esto lo lanzó ayer. En el tape 1, Axel Kicillof hizo una recorrida por 2 hospitales de la ciudad de La Plata. Recordemos que la ciudad de La Plata tiene 7 hospitales provinciales. Es una ciudad donde desde muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires van directamente a la ciudad de La Plata para atenderse en todo tipo de enfermedades. Incluso, como se ha dicho, también gente de otros países que representan menos del 3%, ¿no? Porque cuando hablamos de que vienen de Brasil en combi a atenderse a la provincia de Buenos Aires, bueno, estás hablando de porcentajes que están por debajo del 3%, entendiendo que la educación sigue siendo gratuita todavía en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires. Pero en esta recorrida ahora lo vamos a ver a Kicillof, y lo que él quiere remarcar, y un poco era, Adri, para responderte lo que hoy hablábamos, era... No es que no quieran hablar de Adorni. Adorni lo han criticado. Hace más de un mes que está el caso Adorni. Lo han sacudido a Adorni bastante, pero en un momento dijeron, muchachos, hablemos de esto. Hablemos de que se recortan estos tipos de programas que generan crueldad y muerte. Incluso ayer mismo Kicillof decía, a mí me sorprende lo grave de esta situación y que no se logre replicar en los medios de comunicación como él cree que se tendría que replicar para la sociedad, porque estás hablando de que Nación directamente dijo, vos que tenés diabetes, mañana fíjate lo que vas a hacer, de gente que obviamente no percibe. No sabe qué va a hacer, no tiene claro. que hacer. Y incluso ayer Nicolás Kreplak contaba, avísenme chicos cuando esté, Nicolás Kreplak contaba medicamentos crónicos que están por arriba de los 100.000 pesos. 1, 2, 3, contemos los que puedan. No hay sueldo que te alcance, mucho menos jubilación. Y para contar la gravedad del sistema sanitario, lo que están diciendo es, se está empezando a volver a niveles de pandemia, se están empezando a saturar las unidades sanitarias. El ejemplo que ellos decían es, el domingo tuvimos un accidente de tránsito en Dolores, tardaron 5 horas para encontrar una cama, porque tenían la misma distancia a Mar del Plata que al conurbano, porque esta persona era del conurbano, no podían encontrar una cama por la saturación del sistema de salud que está teniendo en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a escucharlo entonces ahora sí al gobernador Axel Kicillof, que cuenta él de qué se trata todo esto. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está con riesgo de vida, cuando alguien necesita una medicación, termina recurriendo, por supuesto, a los que no cerramos nunca, que somos provincias como la nuestra y los municipios, los centros de salud, los hospitales. Lo que pasa es que ahora nos cortan el acompañamiento que había con el programa Remediar,
que permitía cubrir buena parte de las enfermedades más frecuentes. Ahora esta cuestión del programa Remediar, lo repito porque parece que a veces uno exagera, pero es imposible exagerar con una cuestión tan grave. Y hay que decirlo en este tono y de esta manera. Quitándole los remedios a 20 millones de personas, lo que producen es enfermedad y muerte. Así que esto es Milei. Este es el gobierno desalmado de Milei. Esto es lo que produce. Y recién venimos del Hospital Rossi, bueno, y el tomógrafo que hemos puesto, ahí también resonador, mamógrafo, laboratorio. Bueno, seguimos invirtiendo en salud, pero me hablaban ya de un estado de saturación de las guardias médicas, que es todavía antes de que lleguen los fríos. Claro, porque el gobierno nacional también demoró y cortó las vacunaciones. Bueno, ahí estamos viendo un poco cómo está la situación en Provincia de Buenos Aires en materia de salud. Esperemos que no sea un invierno crudo porque está bastante complejo y lo que uno charlaba en Provincia de Buenos Aires, detrás de cámara, esto es que este es el arranque de un año que va a ser durísimo para el gobierno bonaerense porque entienden que Milei no va a aflojar con su modelo y que va a querer seguir recortando el ingreso. Ahí tenés un problema que se te va a sumar dentro de poco, que es la idea de Sturzenegger de modificar la ley de patentes para darle más años de privilegio a los laboratorios, porque hoy la provincia de Buenos Aires, como muchas provincias, como muchos hospitales, tienen sus propias fábricas de medicamentos que no van a poder seguir produciendo si les modifican estas leyes. Ayer Sturzenegger sacó un tuit celebrando que Argentina salió de la lista negra de los países que no cumplen propiedad intelectual. Es otra forma de decir que entra en la lista blanca de los países que pagan $50 por una tira de amoxidal, ¿no? Claro. Porque el efecto concreto va a ser ese, que cuando vayas a la farmacia te va a salir 5 o 10 veces más de lo que te sale ahora el medicamento. Sí, hay un proyecto en la legislatura bonaerense para crear un laboratorio propio en Provincia de Buenos Aires y ahí retomamos todo el debate de este pase. Ahí lo que lo está trabando de que no salga la política. Entonces es para evaluar quién no levanta la mano. Alguien que no quiere que la provincia produzca sus propios remedios. Estás hablando del 40% de la población. Imagínate lo que es la compra de medicamentos. Igual el patentamiento del lado del gobierno nacional a Lugones le debe gustar esa situación, ¿no? Por algo no lo corrieron después del escándalo de fentanilo. Por algo habrá sido. Vamos llegando ya al final de esta jornada, de este día tan especial, de este 1 de mayo, de este programa tan debatido también, aunque estamos todos de acuerdo en la gran mayoría de las cosas, pero también están buenos estos debates porque despiertan ideas también, ¿no? Despiertan conceptos, generan... bueno, hay que discutir también estas cosas. Imagínense si cada minuto que se ha gastado en los medios tratando de estigmatizar a un sector social, a una nacionalidad o a un sector político, se hubiera usado para discutir cómo se reparte el poder. Incluso para discutir a favor de los que piensan todo lo contrario de nosotros. Pero que discutir ya es el primer paso de una discusión. Y si hoy se habla mucho más en los medios de inmigración, de delincuencia, de planes sociales y demás, y no de educación, de salud o de qué hacer con el poder, bueno, ese ya es una victoria, un triunfo de los que quieren mantener el poder, de los que no lo quieren compartir. Y si nosotros podemos dedicarle un rato en este programa y en tantos otros del Destape a justamente proponer una agenda distinta, bueno, más allá de las discusiones que aparezcan acá, lo que estamos haciendo es ya dando un paso hacia adelante para que la política sea otra cosa, para que pase por otro lado. Por eso también, y aprovecho ya que estamos aquí, les pido que se suscriban al Destape, que sigan apoyando esto, que sigan apoyando un medio donde se pueden dar estos debates, donde se pueden disentir incluso con honestidad sobre cuáles son los mejores pasos a seguir, pero con un objetivo en común, que es que vivamos todos un poco mejor. De eso se trata y eso es también el motivo por el cual todos los 1 de mayo en buena parte del mundo se conmemora el Día del Trabajador. Así que aprovechen ahora en este ratito que hay, mientras se prepara Adrián para hacer verdades afiladas, un par de minutitos, entran al QR que aparece acá en la pantalla a mi izquierda o si no a www.eldestapeweb.com y se suscriben y de esa manera están invirtiendo para que los trabajadores sigan teniendo un medio que los representa a ellos y no a una petrolera, no a una empresa de comunicación,
institución, no un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbanse al Destape, en serio, así nosotros podemos seguir haciendo este laburo que hacemos, del que yo personalmente estoy muy, pero muy orgulloso, y más un día como hoy. Compañeros, muchísimas gracias por ¡Feliz día! todo. Feliz día para todos. Una cosa, Hagamos la ¿Johnny revolución. el lunes se vuelve a Casa Rosada? Sí. ¿Puedo darle una misión? A ver. Papá. No me pide que firme adentro. por favor, te lo pido. saca foto. Mira, tengo estos anteojos. ¿Averiguás quién difundió el video De de Patricia la Bullrich. foto Ah. en la que se la ve a Karina corriéndola a Patricia Sacándole la Bullrich? manito. Porque la idea era difundir una foto, pero alguien decidió difundir el video Lo vi. con la manito de Karina separando a Patricia Bullrich. ¿Cómo te gusta? Tengo ¿Te gusta? para mí, Pero ese pero video salió de cuentas oficiales, ¿o no? eso salió en cuentas La oficiales. foto. No, y el video Y el también. video también. Hay video, hay video, hay De hecho, video. fue Hay video de musicalizado foto. con la, La ley de música de Bonadeo. Rocky. Exactamente. Hay video. Alguien decidió, se supone que nada ocurre sin la venia de Karina. ¿Vos sabés quién maneja la cuenta esa que difunde esas cosas? Juan Pablo Carreira, una persona de Santiago Caputa. Me parece, No, no, tengo no, para no, mí no, que no. se está reconfigurando ¿Cuándo el es? Magma Troll. El Magma Troll está reconfigurando. Ya que el lunes volvés a para estar por cerrar, ahí. me están diciendo que en cualquier momento se termina en interna. Se termina porque gana uno y el otro se Claro, Esto igual lo Se venimos termina como diciendo se desde termina las octubre. internas, uno pierde. Es así. Gente, quédense con verdades afiladas y con toda la continuidad del Destape. El lunes a las 10 de la mañana estará acá Roberto Navarro. Que tengan todos un muy feliz día del trabajo y del trabajador, y de las trabajadoras también. Algunos se va a comer asado, otros nos iremos a Yo, comer locro. Feria del libro. Primero otros de a la mayo. feria del libro, Otro a El trabajar olorcito asado. en la reda. a trabajar. Hay que trabajar y yo sí. me quedo, por supuesto. Y se quedan con Todo el Adrián día Morano en sus verdades trabajando, afiladas. trabajando. Chau, Siendo chau. el honor al día. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio